Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque esta es la historia de cómo la envidia más rastrera intentó pisotear la dignidad de una mujer que solo quería un pedacito de cielo para su hija, una historia que se teje con hilos de oro y lágrimas saladas, con el olor a cloro y a los perfumes más caros, una historia que, créanme, les va a doler en el alma como si la estuvieran viviendo ustedes mismas en este preciso instante. Eran las 5 de la mañana. Un frío cortante se colaba por las rendijas de la ventana en el cuarto de enfermeras del piso de abajo. Ese cuchitril donde Esperanza encontraba un descanso precario sobre un camastro tan duro que cada vértebra de su espalda gemía con el peso de su cansancio acumulado. Una cama tan inhóspita que parecía diseñada para recordarle su lugar en el mundo. Un rincón sombrío donde las luminarias fluorescentes zumbaban con un sonido agudo y constante toda la noche. Un pitido metálico que se incrustaba en el cerebro, impidiéndole alcanzar un sueño verdaderamente reparador. La oscuridad era densa, un manto pesado que solo se rompía por los destellos intermitentes de las luces de emergencia y el tenue brillo de un reloj digital barato que, de pronto, comenzó a emitir su estridente alarma, un chirrido electrónico que le taladró los tímpanos, arrancándola de golpe de ese limbo entre la vigilia y el agotamiento. Sus ojos se abrieron con lentitud, sintiendo la carraspera seca en la garganta. El frío gélido de la habitación le mordía la piel expuesta de los brazos. Erizando cada vello, el vaho de su aliento formaba pequeñas nubes efímeras en el aire viciado. Con un gemido apenas audible, Esperanza se incorporó. El crujido de su cuerpo resonó en el silencio premonitorio de la madrugada. Su mente ya comenzaba a repasar la interminable lista de tareas que la esperaba, mientras sus dedos, ya acostumbrados a la rutina, buscaban a tientas en la penumbra sus guantes amarillos de goma, esa armadura de látex, que no solo protegía sus manos ya agrietadas, sino que se había convertido en el escudo impenetrable de su dignidad. El tacto frío y elástico del caucho contra su piel áspera era un ritual sagrado, un preludio a la batalla diaria que enfrentaría en los pasillos de mármol y las suites de lujo. Cada vez que se los ponía, sentía cómo el caucho se estiraba, amoldándose a sus dedos largos y delgados. El leve olor a químico que desprendían le recordaba la dureza de su labor, pero también la fortaleza que debía mantener para no desmoronarse. Mientras sus dedos se deslizaban dentro de los guantes, la mente de Esperanza viajó miles de kilómetros, volviendo a su Guatemala natal, a esa aldea maya en el altiplano, donde el frío no era una molestia pasajera, sino una entidad viviente, que cortaba la piel como 1000 navajas heladas. Un viento implacable que se colaba por los techos de lámina y los huecos en las paredes de adobe, haciendo temblar hasta los huesos más profundos, un frío tan intenso que parecía robar el aliento de los pulmones, y donde los sueños, mi amor, los sueños morían antes de que pudieran siquiera nacer, aplastados bajo el peso de la pobreza, la miseria y la desesperanza eterna. Recordaba las mañanas brumosas, la neblina densa que envolvía las pequeñas casas, el olor a leña quemada que se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y el dulzor terroso del maíz cocido, un olor que ahora, en la aséptica frialdad de Monterrey, le producía una punzada visceral de nostalgia y dolor. Se veía a sí misma, una niña pequeña con el pelo negro y liso revuelto por el viento, sentada en un banco de madera astillada, compartiendo un plato de frijoles negros sencillos con tortillas de maíz recién hechas. El sabor de esos frijoles, cocidos con cebolla y un poquito de chile, era aún vívido en su memoria, terroso y reconfortante, pero cada bocado tenía que ser racionado con una precisión dolorosa, porque eran 6 hermanos, mi vida, 6 bocas que alimentar, y a veces la comida no alcanzaba para todos. El estómago le rugía entonces con una furia silenciosa, una hambre que no era de un día, sino de años. Se le venía a la mente el rostro de su padre, un hombre moreno con manos fuertes y callosas de tanto trabajar la tierra, el recuerdo de sus risas que eran pocas pero llenas de una dulzura agridulce, su voz grave cuando les contaba historias bajo la luz parpadeante de una vela, y luego el frío indescriptible de aquel día cuando él se fue, cuando su cuerpo yacía inerte en el suelo de tierra. Cubierto por una manta raída, el silencio de la casa era tan pesado que le oprimía el pecho, el olor a hierbas secas con las que intentaron paliar el inminente final,
una sensación de desamparo tan profunda que le caló hasta los huesos, un dolor que se anidó para siempre en el rincón más oscuro de su corazón, un dolor que todavía hoy se manifestaba como una mordedura silenciosa cada vez que sentía el frío en la piel o veía el reflejo de una lápida en alguna superficie pulida, la imagen de la tierra recién removida sobre su tumba, la promesa rota de una vida diferente. Todo se agolpaba en su mente en esos instantes de transición, de la noche al día, del sueño a la cruda realidad. Con los guantes amarillos bien puestos, ajustados a sus muñecas como un juramento silencioso de resistencia, Esperanza salió de la habitación fría. El eco de sus pasos descalzos sobre el piso de cemento pulido resonaba en el pasillo silencioso del personal, un sonido que era un susurro comparado con el estruendo de los tacones de algunas que se creían dueñas del mundo. Subió por la escalera de servicio, peldaño tras peldaño, sintiendo el aroma a desinfectante industrial que se adhería a las paredes desnudas, un olor punzante que le quemaba las fosas nasales. Cada paso era una ascensión no solo física, sino social, alejándose de la penumbra funcional de los empleados hacia el brillo opulento de la suite presidencial. A medida que subía, el aire se volvía diferente, menos denso, más filtrado, y el olor a cloro de baja gama empezaba a mezclarse con un sutil y sofisticado aroma a eucalipto premium, una fragancia diseñada para relajar los nervios de los privilegiados, un contraste abismal con el ambiente que dejaba atrás. El silencio en los pisos superiores no era un silencio cualquiera, era un silencio de lujo, un mutismo tan profundo que absorbía el sonido, solo roto, al acercarse a la suite principal, por el rítmico y casi imperceptible pitido del monitor cardíaco, un latido electrónico que representaba una vida valiosa, una existencia que valía más que la suya. Una vida que estaba siendo cuidada con la tecnología más avanzada, mientras su propia hija, a miles de kilómetros, quizás dormía en un suelo de tierra con el estómago vacío. Al llegar a la entrada de la suite presidencial, se detuvo un instante. Su mirada se encontró con la vastedad del espacio, el brillo implacable del piso de resina epóxica blanca que relucía como un espejo gigantesco, reflejando cada rayo de la luz LED fría que inundaba el pasillo. Era una superficie tan pulcra, tan inmaculada, que intimidaba. Un lienzo impoluto que ella, Esperanza, estaba a punto de profanar con su presencia, con el cloro y el trapo. La suite se abría majestuosa ante ella, ofreciendo una vista panorámica de la imponente Sierra Madre, sus picos recortados contra el azul incipiente del amanecer. Un paisaje que respiraba grandeza y exclusividad, una belleza reservada para los ojos que podían pagarla, y que en ese momento se le antojaba una burla cruel a la miseria de su origen. Con un suspiro casi imperceptible, se hincó, sus rodillas rozaron el frío gélido de la resina epóxica, un frío que se coló a través del delgado uniforme y el tejido de sus jeans gastados, hundiéndose en la piel. El dolor sordo de los callos ya formados en sus rótulas se reactivó. Una quemazón conocida que le recordaba la dureza de cada día, el sacrificio constante que la mantenía anclada a la realidad. Desempacó el balde de plástico, el cepillo de cerdas duras y la botella de cloro industrial. Ese líquido blanquecino que era su arma y su castigo. El olor acre y potente del desinfectante se elevó rápidamente, invadiendo sus fosas nasales con una virulencia insoportable, quemándole la garganta, haciéndole arder los ojos hasta el punto de sentir un escozor que amenazaba con sacarle lágrimas. Cada movimiento era lento, meticuloso. Sus manos enguantadas frotando con fuerza el suelo inmaculado, buscando una mancha invisible, una mota de polvo que pudiera justificar su presencia allí, que pudiera dar sentido a su humillación silenciosa. El reflejo en el piso blanco y brillante la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Su rostro cansado, marcado por el insomnio y la preocupación, se distorsionaba en la superficie pulida, y en ese instante, en esa imagen borrosa y fugaz, no pudo evitar ver la cruel analogía con la lápida de su padre, lisa, fría, implacable, una piedra que marcaba el final de una vida y el inicio de un dolor que nunca la abandonaría del todo, una imagen que le oprimía el pecho, una punzada de dolor que se mezclaba con el ardor del cloro y el cansancio físico. Las lágrimas, calientes y traicioneras, comenzaron a brotar, resbalando por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, mezclándose con el sudor frío de su frente, pero ella no emitió ningún sonido. Sus sollozos eran internos, ahogados por el nudo apretado en su garganta, ahogados por la necesidad de ser invisible, de no dejar huella, de ser solo. Esperanza, la mujer que limpia,
la mujer que soporta. Mientras sus manos se movían en círculos incansables, el monólogo interno de Esperanza se desataba, llenando el silencio de su alma con un torbellino de pensamientos amargos y esperanzadores, un río incesante de dudas y certezas que la mantenían a flote en medio de tanta adversidad. ¿Cuánto más, Dios mío? ¿Cuánto más tendré que soportar este olor que me muerde los pulmones, este frío que se me mete hasta los huesos, esta humillación silenciosa que me consume cada día? Pensaba. Su voz interior era un lamento ahogado, un grito silencioso que nadie escucharía en la opulencia de esa suite. Todo por ti, mi pequeña luz, se decía, evocando el rostro angelical de su hija de 6 años, sus ojos grandes y expresivos, su sonrisa desdentada que era el único sol en su existencia, la niña que había dejado con su abuela en la lejana Guatemala, en esa aldea donde el frío seguía cortando la piel y los sueños seguían muriendo antes de nacer. Cada gota de sudor que caía de su frente, cada quemazón del cloro en sus manos, cada punzada de dolor en sus rodillas, todo se transformaba en la imagen de un lápiz nuevo, de un cuaderno reluciente, del uniforme escolar que significaba un futuro diferente para su pequeña, un futuro en el que no tendría que arrastrarse de rodillas por suelos ajenos, un futuro donde no conocería el hambre atroz ni el frío que congela el alma. Los 3,000 pesos al mes que apenas alcanzaba a ganar se sentían como una burla, una limosna que se esfumaba antes de llegar a sus manos. La mayor parte se iba directamente a Guatemala, al Western Union más cercano, para que su madre pudiera comprar los frijoles, el maíz y, sobre todo, pagar la escuela de luz, para que sus pequeños dedos aprendieran a escribir en lugar de limpiar, para que su mente se llenara de letras en lugar de miedos, para que sus sueños no murieran antes de nacer como los suyos, como los de su padre. No te parezcas a mí, mi amor, susurraba su pensamiento, una plegaria silenciosa. No te parezcas a esta mujer que se esconde detrás de unos guantes amarillos para que no se vea el dolor, para que no se vea el temblor de la rabia contenida, para que no vean la pobreza que se me pega como una segunda piel. Sentía la contradicción hiriente, la hipocresía de limpiar pisos que valían más que todo su patrimonio, de respirar un aire perfumado con eucalipto, mientras el olor a cloro le recordaba su insignificancia, su condición de marginal, de piojosa, de muerta de hambre a los ojos de quienes habitaban esos palacios. Y a pesar de todo, a pesar del ardor en sus pulmones, del dolor en sus huesos, de la ausencia punzante de su hija, un hilo tenue de esperanza se tejía en su corazón, la certeza de que su sacrificio no sería en vano, que cada moneda enviada era un ladrillo más en la construcción de un futuro que ella nunca tendría, pero que su luz sí podría alcanzar, un futuro donde esos guantes amarillos, símbolo de su lucha y su resistencia, serían solo un recuerdo lejano, una anécdota de un pasado oscuro que no debía repetirse. Su mirada se perdió por un instante en la ventana, en la imponente Sierra Madre, en la promesa de un nuevo día que se abría paso entre las cumbres, y se aferró a esa imagen, a esa promesa muda, como lo único que la mantenía en pie. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el destino, mis cielos, es un tejedor cruel, y a veces las telas que urde están hechas de la más pura humillación, mientras otras se bañan en un oro que ciega el alma. Esperanza, con sus rodillas ya doloridas, con el alma encogida por el frío del alba, que aún se aferraba a los cristales de la suite, seguía puliendo el piso con una dedicación que rozaba lo sagrado. Cada movimiento de su paño era una plegaria silenciosa, un tejer de sueños para la niña que la esperaba al otro lado del mundo, cuando de pronto, clac, 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 seco, rítmico y absolutamente pretencioso comenzó a descender por la escalera principal. Ese sonido metálico que no venía de un tacón cualquiera, sino de un tambor de guerra, el heraldo de la desdicha, y mis amores, a Esperanza el corazón se le encogió aún más, sintiendo ese presagio en la médula misma de sus huesos. Aquellos pasos tan arrogantes, tan estridentes en el pulcro silencio del hospital VIP, pertenecían a Alejandra, que bajaba las escaleras con una lentitud teatral, cada pisada resonando con la soberbia de quien se sabe dueña de un mundo que otros solo pueden limpiar. Sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, sí, esas de 18,000 pesos que brillaban como si estuvieran hechas de pedazos de cristal y vanidad pura. Se posaban en cada escalón de mármol pulido con una delicadeza mortífera, como si cada paso midiera la distancia entre su opulencia y la indigencia que, para ella, representaba esperanza.
El eco de sus tacones, clac, 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 se metía en la cabeza de Esperanza como pequeños martillos fríos, golpeando sus sienes, anunciando no solo la presencia de la mujer, sino el inminente torbellino de desprecio que siempre la acompañaba. La luz LED fría del pasillo, que antes le parecía tan aséptica, ahora se transformaba en un foco brutal, iluminando la silueta cada vez más grande de Alejandra, que se cernía sobre ella como una sombra amenazante, una guillotina suspendida en el aire, lista para caer. El olor a desinfectante premium de eucalipto, que antes intentaba disimular el hedor a cloro industrial que quemaba las fosas nasales de Esperanza, ahora se mezclaba con el perfume dulzón y opulento de Alejandra, un aroma que invadía el espacio, denso y sofocante, marcando su territorio con cada exhalación. Cuando Alejandra finalmente llegó al último escalón, se detuvo, no al lado ni a unos pasos, sino justo encima de donde Esperanza, con sus guantes amarillos cubriendo sus manos agrietadas, se esforzaba por hacer desaparecer una mínima mancha casi imperceptible en el reluciente piso de resina epóxica blanca, ese mismo piso que, a Esperanza, recordaba dolorosamente el mármol frío de una lápida, la de su padre. La sombra de Alejandra la engulló por completo, quitándole la poca luz que le llegaba, sumiéndola en una penumbra opresiva, y Esperanza sintió el escalofrío en la piel de sus brazos, un escalofrío que no venía del frío del aire acondicionado, sino del aliento gélido del desprecio. La voz de Alejandra, afilada como un cuchillo recién pulido, rompió el silencio con una crueldad que le retorció el estómago a Esperanza. Cada palabra una punzada directa al alma. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esa mugre. Mira nada más qué lentitud. Eres una inútil, una piojosa de lo peor. ¿Acaso crees que te pagan por mirar el paisaje o por pulir tus callos con el paño? Dijo Alejandra. Y su risa, su risa era como vidrio roto cayendo sobre el mármol, un sonido afilado y burlón que le raspó los tímpanos a Esperanza, haciéndole cerrar los ojos por un instante. Las palabras de Alejandra cayeron sobre Esperanza como ácido hirviendo, quemando su piel, pero mucho más su dignidad. Sintió un temblor incontrolable en sus manos dentro de los guantes amarillos de goma, aquellos guantes que eran su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo sus manos del cloro cáustico, sino el último vestigio de su orgullo. Y ahora, ni siquiera ellos se sentían suficientes para detener el embate de tanta crueldad. Las lágrimas, calientes y traicioneras, quisieron brotar, empujando con fuerza desde la profundidad de su ser. Pero Esperanza las tragó, las hizo descender con un esfuerzo sobrehumano, sintiendo cómo un nudo apretado y doloroso se formaba en su garganta, impidiéndole siquiera respirar con normalidad, un ahogo silencioso que le oprimía el pecho. Mientras el sudor frío le escurría por la nuca, empapando la raíz de su cabello, sentía el corazón latiéndole como un tambor frenético, un ritmo desbocado que amenazaba con reventarle las costillas, y el ardor del cloro, que antes era solo una molestia en sus fosas nasales, ahora se intensificaba, mezclándose con el sabor amargo de la humillación que se le acumulaba en la boca. Alejandra, regodeándose en la obvia aflicción de Esperanza, continuó su perorata sin importarle la reacción física de la mujer arrodillada a sus pies, como si fuera una piedra, un mueble, un objeto sin vida ni sentimientos, y sus palabras, mis amores, se volvieron aún más sucias, más venenosas. Mira esa cara de perra arrepentida, esa expresión de marginal que no sabe dónde esconderse. Eres una desgraciada, una basura. ¿Crees que no te veo? Eres de esas corrientes que llegan del monte, sin educación, sin clase, a arrastrarse por un sueldo de miseria, mientras intentas robar un poco del aire que respiramos los que sí valemos. Sus ojos de gata, que antes brillaban con una frialdad distante, ahora chispeaban con un placer sádico al ver la piel de Esperanza erizarse, al percibir su dolor, al saberse superior en cada fibra de su ser. Dentro de Esperanza, una furia silenciosa y primitiva comenzaba a crecer, un fuego que amenazaba con incinerar la compostura que con tanto esfuerzo mantenía. Quería gritar, quería levantar la vista y escupirle a Alejandra cada palabra, cada insulto de vuelta. Quería decirle que ella, con sus manos agrietadas y su sueldo de miseria, tenía más dignidad y honor que toda la falsa opulencia de esa mujer, que cada gota de su sudor valía más que sus joyas y sus sandalias de 18,000 pesos. Sus puños se apretaron involuntariamente dentro de los guantes amarillos, la piel de sus nudillos blanqueciéndose por la tensión.
Su cuerpo entero temblaba con la lucha interna, la batalla entre el deseo de liberarse y la obligación de permanecer callada. Y en ese instante, como un ancla en la tormenta, la imagen de Luz, su pequeña de 6 años, apareció nítida y dolorosa en su mente. Recordó el frío punzante de la aldea maya en el altiplano de Guatemala, donde el viento helado cortaba la piel como 1000 cuchillos invisibles, donde los sueños se congelaban y morían antes de nacer, donde el piso de tierra de su humilde choza le helaba los pies descalzos cada mañana. Vio de nuevo a su madre, su rostro surcado por los años y la miseria, repartiendo con manos temblorosas un puñado de frijoles negros y tortillas de maíz entre 6 hermanos hambrientos. El sabor salado de las lágrimas, mezclándose con el sabor terroso de la comida que apenas alcanzaba para engañar el estómago. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma. La noche antes de partir, dejando atrás a su hija con el corazón en 1000 pedazos, la promesa de que Luz no conocería ese frío, no sentiría esa hambre, que Luz sí iría a la escuela, que tendría un futuro diferente, un futuro donde esos guantes amarillos, esa armadura de látex que protegía sus manos, de la abrasión y el cloro, serían solo un recuerdo lejano, una reliquia de un pasado que su hija no tendría que vivir. Por Luz, por la pequeña, por la inocencia de su mirada y la esperanza que representaba, Esperanza respiró hondo, un aliento que le quemó la garganta, y tragó el fuego de su rabia, el dolor de la humillación, la punzada de cada insulto. Se aferró a la imagen de su hija con la misma fuerza que se aferraba a los guantes amarillos, sintiendo el látex pegarse a su piel húmeda, un recordatorio constante de su propósito. No podía permitirse responder, no podía arriesgar su empleo, su única tabla de salvación, el único puente que unía su miseria con el futuro de Luz. Su silencio ahora no era sumisión, era resistencia. Era una armadura invisible forjada con el amor más puro y el sacrificio más grande. Cada insulto de Alejandra era un martillo que golpeaba esa armadura, intentando resquebrajarla, pero cada golpe solo la hacía más fuerte. Levantó la vista apenas unos milímetros, lo suficiente para ver la punta de las sandalias Jimmy Choo de Alejandra, tan brillantes, tan altivas, tan caras como la vida que ella nunca tendría. Sus diminutas hebillas doradas, el cuero fino que cubría el pie esbelto, la plataforma elevada que le daba a Alejandra una altura artificial, un pedestal de 18,000 pesos desde donde lanzaba sus dardos envenenados. Y luego miró sus propias manos, cubiertas por los guantes amarillos de goma, ya desgastados en las puntas, con pequeñas manchas de cloro que no se quitaban, un par de guantes que no valían más de 50 pesos en el supermercado más barato, pero que para Esperanza eran el pilar de su existencia, el símbolo de su lucha, la herramienta de su dignidad, el precio de la esperanza para su hija. El contraste era brutal, mis amores, el lujo desmedido y la pobreza abismal, la crueldad indolente y la resistencia silenciosa, la banalidad del oro y la pureza de un amor que todo lo soportaba. Y así, con el corazón apretado por el dolor y los recuerdos, y la vista fija en el brillante piso que limpiaba, Esperanza continuó su labor, un soldado silencioso en una guerra que se libraba en los rincones más oscuros del alma. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando el pitido constante del monitor cardíaco de don Ignacio seguía resonando con su lento y rítmico recordatorio de la fragilidad de la vida en aquella suite de mármol y cristal, y el tenue aroma a eucalipto premium mezclado. Con el penetrante tufo a cloro industrial, seguía quemando las fosas nasales de Esperanza, mientras sus rodillas, ya endurecidas por años de golpes contra la indiferencia del suelo, sentían el frío incesante del piso de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo frío, pulcro y despiadado, un brillo que ella misma había forjado con el sudor de su frente y el dolor de sus articulaciones. Justo en ese instante, el silencio pesado de la mañana se rompió de la manera más abrupta y desafiante imaginable, un sonido que era un auténtico tambor de guerra, una señal inequívoca de que la tormenta se acercaba, pues los tacones de Alejandra, con sus plataformas Jimmy Choo de 18,000 pesos, comenzaron a golpear con una cadencia hueca y presuntuosa los escalones de mármol que llevaban a la sala. Cada clac, clac, una punzada directa al pecho de Esperanza, que sintió cómo su corazón se encogía dentro de su caja torácica, un pájaro asustado que quería huir, pero no podía, porque su destino, su miseria, su esperanza, estaban atados a ese lugar, a ese suelo, a esa humillación.
Cada golpe seco de aquellos tacones resonaba por todo el pasillo de la suite presidencial, y la vibración se colaba por el piso, subiendo por sus rodillas y sus manos enguantadas, como un escalofrío helado que predecía el huracán inminente, un sonido que no solo anunciaba la llegada de Alejandra, sino que proclamaba su poder, su desprecio y la abismal distancia que separaba sus lujosos pasos de las rodillas agrietadas de Esperanza, que seguía arrodillada, inmóvil, observando cómo la sombra larga y delgada de la mujer se proyectaba sobre el piso blanco inmaculado. Antes de que su figura completa apareciera en el marco de la puerta, un aura de elegancia fría y ojos de gata que no prometían nada bueno. Alejandra, con su cabellera castaña impecablemente peinada que caía sobre sus hombros con la fluidez de una cascada de seda, se detuvo un momento, saboreando el silencio, el miedo que emanaba de la pequeña figura arrodillada, de las manos agrietadas cubiertas por el látex amarillo de los guantes, que se aferraban a la escobilla con la fuerza de quien se aferra a la vida, y Esperanza sintió su mirada, una mirada que pesaba como una lápida sobre su espalda, fría, calculada, desprovista de cualquier atisbo de humanidad, una mirada que la atravesaba como un puñal de hielo, a pesar de que ella no se atrevía a levantar la vista de la porción de piso que limpiaba con movimientos mecánicos, como si su propia existencia dependiera de la perfección de cada baldosa, como si su humildad pudiera de alguna forma desviar el golpe que sabía que estaba a punto de caer sobre ella con la fuerza de un rayo, porque siempre era así, mis amores, siempre sucedía, la crueldad tenía un horario, y Esperanza era el blanco perfecto. La mujer se llevó una mano a la oreja, con una manicura perfecta de uñas largas y pintadas de un rojo intenso que contrastaba brutalmente con el látex amarillo que cubría las manos de Esperanza, y sacó su teléfono, un aparato de última generación, delgado y brillante, que capturaba los reflejos fríos de las luces LED del pasillo, y sus dedos, adornados con anillos que relucían con el brillo de diamantes auténticos, se movieron con indolencia sobre la pantalla táctil. Una escena que se grabó a fuego en la memoria de Esperanza. Cada pequeño detalle, cada destello de opulencia que la abofeteaba, recordándole su propia insignificancia. Alejandra se acercó al ventanal, con la vista fija en la majestuosa Sierra Madre que se alzaba indiferente en la distancia. Pero su voz, alta y clara, retumbó por la suite, cada palabra un dardo envenenado que buscaba su blanco con precisión milimétrica, cada sílaba diseñada para herir, para humillar, para recordar a Esperanza su lugar, insignificante en aquel mundo de espejos y cristales. «Ay, amiga», comenzó Alejandra, sus palabras cayendo como un ácido corrosivo sobre el ya herido espíritu de Esperanza, que sintió un escalofrío helado recorrer su médula, sus músculos tensos, el nudo en su garganta haciéndose más apretado, más doloroso. «Si vieras a la gata que tenemos aquí, mis amores, es para morirse de la risa». «Todavía no termina, te lo juro por Dios. Parece que lo hace a propósito, con esa cara de velorio, arrastrándose por el suelo como una lombriz, con los guantes esos horribles que le cubren las manos como si fueran armaduras de payaso. Tú la ves, y te juro que piensas que salió de algún basurero, de esas aldeas remotas donde la gente no sabe ni lo que es un cepillo, una verdadera piojosa, que no importa cuánto cloro le echemos encima, siempre le queda ese olor a humedad, a pobreza, a desesperación, que se le pega en la piel, en el alma, en cada fibra de su ser. Es una verdadera desgraciada, una marginal que no entiende que este no es su lugar, que debería estar recogiendo algodón o frijoles en su pinche pueblo. Y no aquí, donde su presencia solo estorba, ensuciando el aire de lujos que ella jamás podrá ni soñar. Una igualada que cree que por limpiar ya tiene derechos. ¿Puedes creerlo, amiga? Es que me enerva la sangre ver cómo se arrastra, cómo se arrana, como si el tiempo no valiera oro, como si no tuviera que estar todo impecable para cuando don Ignacio despierte. Es que de verdad, a veces pienso que le da gusto verme sufrir, que disfruta viéndome desesperada por su lentitud, por su inutilidad. Alejandra rió entonces, una risa cruel, aguda, que era como vidrio roto raspando el alma de Esperanza. Y al otro lado del teléfono, su amiga, seguramente, le devolvía un eco de esa risa, una risa enlatada, vacía, que se mezclaba con la de Alejandra y formaba una sinfonía de desprecio, mientras los ojos de la millonaria, como los de una gata cazadora, se posaban sobre Esperanza, disfrutando cada contracción de sus hombros, cada pequeño temblor que delataba el dolor que sentía, la indignidad que la consumía desde adentro,
el ardor insoportable que las palabras ajenas provocaban en su pecho. Cada insulto, cada sílaba cargada de veneno, caía sobre Esperanza como una lluvia de pequeñas agujas incandescentes, perforando no solo su piel, sino el centro mismo de su dignidad, y ella sentía cómo el nudo en su garganta se hacía tan grande y tan duro que le cortaba la respiración, un dolor físico que se expandía desde su pecho hasta sus sienes, donde las pulsaciones resonaban con la fuerza de un tambor desesperado, mientras sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, que de repente se sentían tan delgados y tan inútiles, se apretaban contra el suelo de resina epóxica, buscando un anclaje, una forma de contener el temblor incontrolable que recorría todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la raíz de su cabello oscuro. Un velo de humedad se formó en sus ojos, pero Esperanza se negó a dejar que las lágrimas cayeran, porque eso sería darles la victoria, sería confirmarles que sus palabras tenían el poder de romperla. Y eso no lo iba a permitir, no allí, no delante de esa mujer que disfrutaba de su sufrimiento, porque su madre le había enseñado que la dignidad es fuerza invisible que reside en el corazón de los que no tienen nada más. Era más valiosa que cualquier joya, cualquier palacio, cualquier fortuna, y en ese momento de humillación extrema, la imagen de su madre, de su pueblo, de su infancia, se proyectó en su mente con una nitidez dolorosa, un flashback que la arrastró lejos de aquel hospital. Gélido y lujoso, lejos de los insultos y el desprecio, hacia el cálido abrazo de sus recuerdos, hacia la tierra roja de Guatemala. Recordaba el olor de la tierra húmeda después de la lluvia en su aldea maya en el altiplano, un aroma terroso y dulce que se mezclaba con el humo de las cocinas de leña. Un olor que se había grabado a fuego en su memoria desde la primera vez que sintió el frío cortante de la madrugada que se colaba por las rendijas de la humilde choza de adobe, donde vivían los 6 hermanos, acurrucados unos contra otros para robarse un poco de calor. Porque el frío allí, mis amores, no solo calaba los huesos, sino que prometía llevarse los sueños antes de que pudieran siquiera nacer. Un frío que era una constante, una presencia más en la familia, siempre en el aire, siempre en la piel. Su madre, con las manos curtidas por el trabajo incansable, manos que conocían la textura de la tortilla recién hecha, el peso de la leña recogida en el monte, la aspereza del maíz desgranado, siempre se levantaba antes que el sol, antes que los gallos, antes que nadie, y el pequeño fogón de adobe ya escupía brasas anaranjadas cuando Esperanza apenas abría los ojos, atraída por el aroma inconfundible de los frijoles negros hirviendo a fuego lento, un aroma que era la promesa de un día más, de una comida caliente, de supervivencia. Y ella, su madre, con su traje típico de colores vibrantes que contrastaba con la palidez de su piel y la dureza de su vida, se ponía a moler el maíz en el metate, con movimientos rítmicos y fuertes, sus brazos delgados, pero musculosos, trabajando sin descanso, y el sonido del maíz moliéndose era como una nana para Esperanza, un sonido de hogar, de amor, de esfuerzo. Su madre nunca se quejaba, jamás, a pesar de que cada grano de frijol, cada trozo de tortilla tenían que ser repartidos entre 6 bocas hambrientas, y Esperanza recordaba el sabor de esos frijoles negros, cocidos sin más condimento que la sal y el amor de su madre, el sabor de las tortillas de maíz calientitas, el sustento de su vida que comían. Sentados en el suelo de tierra apisonada, sintiendo el frío que se colaba por debajo de sus delgadas ropas, pero siempre con la calidez de la familia, con el apoyo mutuo, con la dignidad intacta, a pesar de la pobreza que los cercaba por todos lados, una pobreza que no les robaba la bondad ni la fuerza. Una mañana, cuando Esperanza apenas tenía 10 años, y sus manitas aún no conocían la dureza del trabajo, se había quejado amargamente de que sus zapatos estaban rotos, con un agujero en la suela por donde se colaba el lodo y la humedad. Y su madre, que para entonces ya llevaba sobre sus hombros el peso de enviudar demasiado pronto, de criar a sus hijos sola en medio de la adversidad más cruda, se sentó a su lado, con sus ojos color café que reflejaban la sabiduría de un centenar de inviernos y la ternura de 1000 amaneceres, y con su voz suave, pero firme, con ese acento tan característico de su pueblo, le había dicho palabras que se tatuaron en el alma de Esperanza, como el más sagrado de los mandatos. «Mira, mi niña», le había dicho su madre, acariciándole el cabello con esa mano áspera, pero llena de calor. «Puede ser que no tengamos dinero para zapatos nuevos, puede ser que el hambre duela a veces como una espina clavada en el estómago, y puede ser que la gente de los pueblos ricos nos mire con desprecio,
como si fuéramos menos por no tener. Lo que ellos tienen, pero hay algo que ellos nunca nos podrán quitar, algo que no se compra ni se vende, algo que se lleva dentro, aquí en el corazón, y eso es la dignidad. No importa cuánto se rían de ti, no importa cuánto te insulten, no importa cuánto te digan que no vales nada, tú siempre, siempre levanta la cabeza, mi amor. Tu trabajo, por humilde que parezca, es el alimento de tu familia, es el pan que llega a tu boca y a la de tu hermanita, es el esfuerzo honesto que te hace grande, mucho más grande que la gente que solo tiene dinero, pero no corazón. Que nadie te haga sentir menos por ganar tu pan honradamente, que nadie te arrebate el orgullo de tus manos, de tu sudor. Estos guantes que usas para protegerte del frío cuando trabajes o del jabón cuando limpies, son tu armadura, tu escudo, no solo para tus manos, sino para tu alma. No dejes que el rencor se apodere de ti, porque eso te haría igual o peor que ellos. Perdona su ignorancia y sigue adelante, con la frente en alto. Recuerda que la verdadera riqueza no está en el oro que brilla, sino en la bondad que reside en el alma y en el respeto por uno mismo y por los demás. Esas palabras, ese abrazo materno, el aroma a tierra y a humo de leña, el calor de su mano en su cabello, todo ello regresó a Esperanza con la fuerza de un torrente, un bálsamo para el dolor punzante de los insultos de Alejandra, y en ese instante, el frío del piso de resina epóxica, el olor a cloro, la risa cruel de la mujer al teléfono, todo pareció desvanecerse por un instante, porque en su mente su madre volvía a sostenerla, a infundirle la fuerza necesaria para soportar la tormenta. Con un suspiro casi imperceptible, Esperanza apretó las manos dentro de los guantes amarillos, esos mismos guantes de los que su madre le había hablado, su armadura contra el mundo, contra la maldad, y se repitió, como un mantra silencioso, las palabras de su madre, aferrándose a ellas como un náufrago a un trozo de madera en medio de un mar. Embravecido, porque sabía que la verdad de esas palabras era lo único que la mantenía a flote, lo único que le permitía respirar en aquel ambiente enrarecido por el desprecio, por el lujo ostentoso y por la miseria de espíritu de quienes se creían dueños del mundo. De repente, un pequeño murmullo, casi un suspiro, rompió el hilo de sus pensamientos, un sonido diferente a todo lo demás, un sonido que era como el trino de un pajarito en medio de la tempestad, y Esperanza levantó la vista. Sus ojos opacos de cansancio se encontraron con un par de ojitos grandes y curiosos que la observaban desde la distancia. El pequeño Mateo, el niño de don Ignacio, que se había deslizado silenciosamente por los pasillos, con sus pequeños pies descalzos sobre la alfombra suave del pasillo adyacente, moviéndose con la ligereza de una mariposa, sin hacer el menor ruido, casi como una aparición, un fantasma de la inocencia. El niño de apenas 4 años, que vivía en su propio mundo de colores y números, un mundo hermético al que nadie, excepto Esperanza, parecía tener acceso, se acercó a ella con pasos inciertos, su mirada fija en la figura arrodillada, en los guantes amarillos que cubrían sus manos, en su rostro cansado pero sereno, y en un acto de pura e incondicional ternura, de esa ternura que solo los niños saben dar sin esperar nada a cambio. Mateo extendió sus pequeños bracitos y se abalanzó sobre Esperanza, abrazándola con una fuerza sorprendente, su diminuto cuerpo buscando refugio en el regazo de la mujer que le contaba cuentos de mundos mágicos, que le hablaba con paciencia infinita, lo miraba con amor desinteresado, que le ofrecía ese consuelo tan necesario en su mundo de silencio y de pérdida. Esperanza sintió el impacto cálido del cuerpo de Mateo contra el suyo, y en ese instante, todos los dolores, todos los insultos, toda la humillación se desvanecieron como el humo en el viento, porque el calor de ese pequeño cuerpo inocente era el bálsamo más poderoso, la medicina más eficaz para su alma herida. Instintivamente, soltó la escobilla y el trapo, olvidándose por un segundo de los guantes amarillos que protegían sus manos, y rodeó al niño con sus brazos, apretándolo contra su pecho con una ternura infinita, aspirando el aroma a talco y a inocencia que emanaba de su cabello fino, un aroma que la transportaba a su propia hija, a la distancia que las separaba, y las lágrimas que se había negado a derramar por sus propias penas, ahora amenazaban con desbordarse por la felicidad y la tristeza de aquel abrazo. Mateo apoyó su cabecita en el hombro de Esperanza, sus manitas aferrándose a su ropa como un pequeño koala que encuentra su rama segura. Y en ese abrazo tan puro, tan verdadero, tan ajeno a las mezquindades del mundo adulto, Esperanza encontró un refugio, un momento de paz absoluta,
un recordatorio de que, a pesar de todo, la bondad seguía existiendo, que no todo estaba perdido en aquel mundo de mármol y de oro. Con sus guantes todavía puestos, porque no hubo tiempo de quitárselos, ella le acarició la espalda con un movimiento suave, protector, y en ese contacto, la temperatura del ambiente, el frío del piso, la punzada del cloro, todo pareció suavizarse, disolverse en la calidez de aquel encuentro. Pero la corta y dulce tregua fue brutalmente rota por la voz estridente de Alejandra, que resonó en el silencio con la fuerza de un trueno, cortando el aire como un cuchillo afilado, destrozando la atmósfera de paz y ternura que se había creado en un instante. «Mateo, ¿pero qué demonios estás haciendo, niño estúpido?», gritó Alejandra, y sus palabras no fueron solo un sonido, sino una onda expansiva de ira, de furia contenida, de desprecio absoluto que hizo que Esperanza se sobresaltara, y el pequeño Mateo, que se había acurrucado tan plácidamente en sus brazos, se estremeciera de miedo, sus ojitos grandes abriéndose de par en par, sus labios temblando. «No te atrevas a tocar a esa piojosa. No acerques tus manos a esa basura. ¿Acaso quieres que te pegue alguna enfermedad, alguna peste que traiga de su posilga? Suéltalo ahora mismo, marginal, o te juro que te arrepentirás de haber nacido». Los tacones de Alejandra resonaron con una furia renovada, un redoble de tambores de guerra que anunciaba el ataque final, mientras se acercaba a ellos con pasos rápidos y decididos, su rostro contorsionado por una mueca de asco y de rabia que hizo que el corazón de Esperanza se encogiera de nuevo, esta vez con terror, con un miedo paralizante por el pequeño Mateo, por la inocencia que estaba a punto de ser destrozada por el veneno de la crueldad adulta. Esperanza sintió cómo Alejandra se abalanzaba sobre ellos con la violencia de un animal enajenado. Sus manos finas, adornadas con anillos de diamantes, aferrándose a los bracitos de Mateo con una fuerza desproporcionada, separándolo de Esperanza con un tirón brusco y doloroso que arrancó un pequeño gemido de miedo de los labios del niño y un grito silencioso de desesperación del alma de Esperanza, que sintió sus brazos vacíos de pronto, el calor de Mateo ausente, un vacío gélido y punzante que se extendía por todo su ser. Mateo, arrancado de la seguridad de los brazos de Esperanza, de ese refugio de amor que ella le ofrecía, comenzó a llorar, un llanto desgarrador, un gemido de dolor y de confusión que resonó por la suite, un sonido que era mucho más potente que cualquier insulto, que cualquier golpe, que cualquier ofensa, porque era el llanto de un niño herido, un alma inocente que no entendía la crueldad del mundo de los adultos, que no comprendía por qué lo apartaban de la única persona que lo hacía sentir seguro, que lo hacía feliz. Sus pequeñas manitas se estiraban hacia Esperanza, buscando desesperadamente su contacto, su consuelo, mientras Alejandra lo sostenía con una firmeza que rozaba la brutalidad. Su rostro de gata fría, ahora endurecido por la ira, sus ojos clavados en Esperanza con la promesa de una venganza inminente, de un castigo por haberse atrevido a ser amada. Por el niño. Esperanza, arrodillada en el suelo frío, con los brazos caídos a los costados, sintió cómo una impotencia total se apoderaba de ella, una sensación de ahogo, de parálisis que la dejaba muda, incapaz de moverse, de hablar, de hacer algo para proteger al pequeño Mateo, para calmar su llanto, para borrar el miedo de su carita. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo por sus propias humillaciones, brotaron de sus ojos en un torrente silencioso, mezclándose con el sudor de su frente, con el olor a cloro de sus manos enguantadas, mientras el sonido del llanto desesperado de Mateo se clavaba en lo más profundo de su corazón, un dolor que era mucho más agudo que el ardor del cloro en sus manos, que el frío del mármol en sus rodillas, un dolor que la consumía por completo, porque no había nada, absolutamente nada, que ella pudiera hacer para evitar que esa mujer, con su elegancia fría y su crueldad inherente, le hiciera daño al único ser que había logrado penetrar el escudo de su dolor, el pequeño Mateo, su luz en la oscuridad. Sus guantes amarillos de goma, ahora manchados con una lágrima furtiva, se sentían más que nunca como una burla, una armadura inútil, un símbolo de una dignidad que, en ese momento, se sentía pisoteada, ultrajada, desgarrada en mil pedazos por la furia de una mujer que había decidido que el amor de un niño era un territorio prohibido para una empleada doméstica, para una piojosa. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia.
Porque cuando esa víbora de Alejandra vio a Esperanza agacharse una vez más para volver a recoger su carrito de limpieza y dirigirse, con esa lentitud que le daban los años de esfuerzo y las rodillas adoloridas, hacia la cocina, un pensamiento oscuro y venenoso, como la peor de las serpientes, comenzó a reptar por cada rincón de su mente, anidando en su cerebro con la promesa de una victoria dulce y definitiva. Esperanza, con sus guantes amarillos de goma aún empapados del cloro que había usado para erradicar hasta la última mota de suciedad de los inmaculados pisos de resina epóxica blanca, que brillaban como un espejo frío, y con el eco de los insultos de Alejandra todavía resonando en sus oídos, en su carne y en su alma, no sospechaba la marea de maldad que se le venía encima. Simplemente necesitaba un respiro, un momento de tregua para que el aire caliente de la estufa de la cocina le secara el sudor frío de la frente y el olor a comida le calmara un poco el hueco en el estómago. Alejandra, con sus ojos de gata brillando con una determinación cruel, esperó a que el sonido distante de la puerta de la cocina al cerrarse le confirmara que la muerta de hambre había desaparecido de su vista, que ya no contaminaba con su presencia humilde y su dignidad, silenciosa el ambiente de la suite presidencial. Y entonces, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, sino que se quedó prendida de sus labios finos como una cicatriz perversa, giró sobre sus talones, haciendo que el eco de sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, que costaban más de 18,000 pesos, resonara como tambores de guerra en el pasillo, anunciando no una batalla, sino una ejecución. Sus pasos, antes fuertes y ostentosos, se volvieron sigilosos, felinos, casi imperceptibles sobre el pulcro piso, deslizándose con una agilidad sorprendente para la altura de sus tacones, como una sombra alargada y oscura que se arrastraba hacia el cuarto de servicio, ese pequeño cubículo olvidado, escondido al final de un pasillo secundario, donde las luces LED eran más tenues, y el olor a desinfectante se mezclaba con el de la ropa limpia y un vago aroma a jabón de ropa barato, un contraste brutal con el eucalipto premium que perfumaba la sala. El corazón de Alejandra latía con una emoción febril, una mezcla perversa de adrenalina y satisfacción anticipada. Sus dedos largos y delgados se deslizaron por el pomo de la puerta de metal, tan frío al tacto como su propia alma, y la abrió con una lentitud teatral, saboreando el momento, como quien desenvuelve un regalo envenenado. El cuarto de servicio era pequeño, casi una celda, con un camastro estrecho cubierto por una sábana raída que despedía un olor a humanidad y a detergente genérico, y un diminuto armario metálico, de esos que crujen al abrirlos, donde Esperanza guardaba las pocas pertenencias que había podido traer consigo desde su aldea maya en el altiplano de Guatemala, esa tierra donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer. Alejandra observó el espacio con un desprecio profundo. Sus ojos recorrieron cada rincón, desde el piso de concreto sin pulir que contrastaba tan brutalmente con el mármol reluciente de la suite, hasta las paredes desnudas que no albergaban ni un solo adorno, ni un detalle que le diera un toque de color a esa existencia gris y lúgubre, y pensó: ¡qué miseria, qué asco de vida, tan miserable como ella misma!, sin darse cuenta de que la verdadera miseria, la que carcomía el alma, era la suya propia, la que la impulsaba a destruir lo que le recordaba su propia insignificancia. Con un gesto de asco fingido, pero con una satisfacción interna que le hizo vibrar cada fibra de su ser, abrió la puerta del armario, que emitió un chirrido metálico que pareció romper el silencio sepulcral de la habitación, y sus ojos de gata se posaron sobre una pequeña bolsa de tela burda, desgastada por el uso y el tiempo, colgada de un gancho de alambre doblado. Con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera a punto de desvelar un tesoro robado, Alejandra descolgó la bolsa, sintiendo la aspereza de la tela bajo las yemas de sus dedos, una textura tan distinta a la seda de sus pañuelos o al cuero fino de sus bolsos, y la desató con un nudo flojo que apenas ofrecía resistencia, revelando un contenido tan humilde que a cualquier otra persona le hubiera provocado lástima, pero a ella solo le generaba un desprecio profundo y visceral. Dentro de la bolsa apenas había unas cuantas monedas de pesos mexicanos, brillantes y frías al tacto, junto a un rosario de cuentas de madera, tan pulido por el uso que su superficie se sentía casi como piedra lisa, y el aroma tenue a incienso que desprendía, casi imperceptible, le recordó a Alejandra las viejas iglesias de barrio que aborrecía, lugares donde la gente pobre se aferraba a la fe como su única esperanza. También había una fotografía pequeña, un poco descolorida por el tiempo,
con los bordes ligeramente doblados, que mostraba a una niña de unos 6 años con unos ojos grandes y oscuros que miraban directamente a la cámara, con una sonrisa tímida y un vestido sencillo. Una imagen que a Esperanza le daba la fuerza para seguir adelante, pero que para Alejandra era solo otra prueba de la miseria de la piojosa, de su insignificancia. Era la prueba de que esa mujer tenía algo que Alejandra jamás podría comprar: el amor puro, desinteresado e incondicional de un hijo. Un tirón, un dolor agudo y punzante, recorrió el lóbulo de su oreja mientras Alejandra, con una teatralidad que solo ella podía apreciar en ese momento, se arrancaba los aretes de esmeralda colombiana, con un engaste de oro blanco que valían la obscena cantidad de 280,000 pesos, sintiendo cómo la piel se estiraba, cómo el pequeño orificio se resentía con el movimiento brusco y deliberado. No fue un acto de descuido, no, mis amores, fue un placer perverso, un deleite sádico que le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica, porque ese mínimo dolor físico era el precio, el pequeño sacrificio que ella estaba dispuesta a pagar para destruir a su rival, para aplastar a esa desgraciada que, con su sola existencia, con su mirada serena y sus manos trabajadoras, amenazaba con eclipsar su brillo, su estatus, su falsa perfección. Las esmeraldas, de un verde profundo e hipnotizante, casi negro en la penumbra del cuarto de servicio, brillaron con una luz fría, como ojos de gato llenos de malicia, antes de que los metiera, con una precisión milimétrica y un cuidado casi amoroso, en el bolsillo interior del humilde bolso de tela de Esperanza, asegurándose de que quedaran bien escondidos, que no pudieran ser descubiertos a simple vista. El leve crujido de la tela al doblarse sobre las joyas fue música para sus oídos. Un concierto infernal que solo ella podía escuchar, la sinfonía de la venganza comenzando a sonar en su cabeza. Con el corazón aún desbocado por la emoción de la maldad, Alejandra se acomodó el cabello castaño con un gesto suave, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de sembrar la semilla de la destrucción en la vida de una mujer inocente, y una sonrisa de satisfacción perversa se extendió por sus labios, revelando una hilera perfecta de dientes blancos, una sonrisa que era más una mueca de triunfo que una expresión de alegría genuina. Ahora sí, gata, ahora sí vas a saber quién soy yo, quién manda aquí, pensó, y la certeza de su victoria la llenó de una euforia venenosa, un éxtasis que le hizo sentir que el mundo entero estaba a sus pies, que era la dueña de la vida de todos a su alrededor. ¿Por qué tanto odio, mis amores? ¿Por qué esa necesidad de aplastar a una mujer que no le había hecho absolutamente nada? Ah, mis amores, es que Alejandra era un pozo de inseguridades, un abismo de miedos disfrazados de arrogancia y de joyas caras. Ella, que había crecido entre lujos, siempre sintió que no era suficiente, que su belleza, su inteligencia, su fortuna, todo era puesto en duda cada vez que alguien, cualquier persona, incluso una empleada doméstica marginal y piojosa como Esperanza, lograba captar una mínima parte de la atención de don Ignacio, de ese hombre que ella consideraba su premio, su boleto dorado a una vida de opulencia sin fin. Recuerdos amargos burbujeaban en su mente, como burbujas de lodo en un pantano turbio. Recordaba a su madre, una mujer de sociedad tan fría como el mármol, murmurando a media voz sobre la necesidad de mantener las apariencias, de nunca mostrar debilidad, de ser siempre la mejor, la más bella, la más deseada, frases que se habían incrustado en su psique como astillas envenenadas. No tienes lo que se necesita si no eres capaz de mantener a un hombre a tu lado solo con tu presencia, había espetado su madre una vez, con una mirada gélida que le heló la sangre, cuando Alejandra, siendo apenas una adolescente, había sido rechazada por un chico de buena familia. Esa frase se había convertido en su mantra, en el látigo con el que se flagelaba constantemente, y ahora, al ver cómo don Ignacio trataba a Esperanza con una cortesía y un respeto que rara vez le dedicaba a ella misma, cómo incluso el pequeño Mateo, su hijastro, un niño que era un enigma para todo el mundo, un pequeño huraño que se escondía del tacto ajeno, parecía irradiar luz y alegría cada vez que la humilde empleada le contaba un cuento. Una furia irracional, casi primitiva, la consumía. No puede ser que una muerta de hambre, una basura, le quite lo que es mío, se repetía una y otra vez, mientras el veneno de los celos le corría por las venas, un veneno que le quemaba las entrañas y le nublaba la vista, haciéndole ver a Esperanza no como una persona, sino como una amenaza, como un insecto que debía ser aplastado, erradicado sin piedad.
La dignidad de Esperanza, su silencio estoico, sus guantes amarillos de goma que eran su escudo, todo eso le parecía una burla personal, una afrenta a su propia autoridad, a su propia clase. Como se atreve a ser igualada a creer-se digna, a tener el afecto de Mateo, a que Don Ignacio la mire con respeto. Cuando yo que lo tengo todo, que soy una dama, tengo que luchar por cada migaja de su atención, pensaba, y el resentimiento, denso y pegajoso como la melaza, se apoderaba de cada uno de sus sentidos, distorsionando la realidad, Pintando a Esperanza como la peor de las villanas, mientras ella misma, la verdadera artífice de la maldad, se sentía justificada, pura, casi una heroína de su propia historia retorcida. Mientras tanto, en la cocina, ajena por completo a la trama diabólica que se cocinaba a sus espaldas, Esperanza estaba inmersa en una rutina que le era familiar y reconfortante, un bálsamo para el alma cansada. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma que ya eran una extensión de su ser, se movían con una cadencia hipnótica, lavando los platos del desayuno con agua tibia que le calmaba el ardor que le había dejado el cloro en la piel, sus dedos agrietados apenas sintiendo el roce de la loza. El olor a jabón de limón, tan diferente al eucalipto de la suite, se mezclaba con el aroma residual del café y el pan recién tostado, creando una atmósfera de calor hogareño que la transportaba por un instante, un suspiro de alivio a la cocina de su abuela en Guatemala, donde el olor a tortillas de maíz quemándose en el comal de barro era el perfume de su infancia. Tarareaba una melodía antigua, una de esas canciones de cuna que le cantaba a su propia hija, la pequeña flor que había dejado al cuidado de su anciana madre, y cada nota, cada vibración en su garganta era un mensaje de amor, una promesa de que cada peso ganado, cada gota de sudor derramado, estaba destinado a darle a su niña la oportunidad de ir a la escuela, de tener una vida mejor, una vida digna. El vapor que se elevaba de la olla de agua hirviendo para el té de don Ignacio empañaba los pequeños cristales de la ventana que daba al patio de servicio, y por un segundo, Esperanza sintió el calor en su rostro, la humedad en su piel, un contraste amable con el frío impasible del mármol y la crueldad de Alejandra. La tranquilidad de ese momento, la simpleza de la tarea, era un refugio, un pequeño oasis de paz antes de que la tormenta se desatara, antes de que la venganza de Alejandra cayera sobre ella con toda su fuerza, arrasando con todo a su paso, sin dejar nada más que escombros y desolación. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre, y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando Esperanza creía encontrar un segundo de tregua en el calorcito de la cocina, en la dulzura del té que preparaba para don Ignacio, el infierno se desató de una manera tan vil, tan calculadora, que uno se pregunta de qué material están hechas las almas de ciertas personas para albergar tanta maldad. La tranquilidad del vapor que se elevaba de la olla, esa caricia momentánea en su rostro curtido, fue brutalmente destrozada por un grito que rasgó el aire impoluto del hospital, un sonido agudo y estridente que no venía de una máquina médica, sino de la garganta de la mismísima Alejandra, su voz teñida de una falsa desesperación que helaba la médula de los huesos. Me han robado mis aretes. Alguien ha osado robarme en mi propia casa. Desgraciados, no saben con quién se meten. Bramó con una cadencia melódica pero cargada de veneno, un eco distorsionado que se propagó por los pasillos de resina epóxica blanca, rebotando contra las paredes impolutas y los sillones de cuero italiano, hasta llegar a los oídos de Esperanza, que sintió cómo la sangre se le cuajaba en las venas y el pequeño pocillo de porcelana fina que sostenía para el té de don Ignacio estuvo a punto de resbalársele de entre sus dedos enguantados de amarillo. Su corazón, que un instante antes latía con el ritmo pausado de la esperanza, ahora golpeaba en su pecho como un tambor de guerra desbocado, un anuncio de la catástrofe inminente. El delicado aroma del eucalipto premium, que hasta ese momento había intentado enmascarar el penetrante olor a desinfectante médico, de repente se sintió opresivo, casi irrespirable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso con la expectativa de la tragedia. Y así fue, mis amores, como si un interruptor hubiera sido desconectado en el gran andamiaje de este hospital de lujo. Todo el personal se congeló en el acto, cada uno en su puesto, como estatuas de sal atrapadas en un momento de terror. La enfermera a punto de administrar una medicación, el guardia de seguridad con la mano en la radio, la otra, empleada doméstica que traía ropa limpia, todos se quedaron inmóviles, sus rostros transfigurados por un miedo ancestral.
por esa terrible certeza que anida en el corazón de los desfavorecidos de que, cuando un poderoso levanta la voz, la culpa siempre recae sobre el más débil. Las luces LED frías del pasillo, que antes parecían tan pulcras y modernas, ahora proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, haciendo que los rostros pálidos de los empleados parecieran máscaras de tragedia griega. Se podían sentir las miradas oblicuas, los susurros silenciosos que no se atrevían a nacer, el sudor frío que empezaba a perlarlos, una humedad helada que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente, sino con el pánico que se extendía como un virus por cada rincón de aquel lugar. Esperanza sintió un escalofrío que le subió por la espina dorsal, un presentimiento oscuro y pesado, como la losa de una tumba, y una amarga bilis empezó a subirle por la garganta, un gusto metálico y agrio que le recordaba el sabor del miedo de su infancia, cuando en su aldea maya el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer. Ahogados por la miseria y la injusticia, sus guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo sus manos, sino su dignidad, de repente se sintieron pesados, torpes, como si el látex, de repente, se hubiera vuelto plomo. Entonces, mis amores, apareció ella, Alejandra, bajando las escaleras con una teatralidad que hubiera hecho palidecer a cualquier actriz de telenovela. Sus sandalias Jimmy Choo con plataforma de 18,000 pesos, repicando en el mármol como el redoble de un tambor de guerra que anunciaba no una victoria, sino una ejecución. Sus ojos, esos ojos de gata que antes habían destilado una elegancia fría, ahora brillaban con una malicia descarada, una chispa cruel que buscaba un objetivo. Y lo encontró, oh sí, mis amores, lo encontró de inmediato, fijando su mirada predadora en la figura menuda de Esperanza, que seguía de pie en la entrada de la cocina, las manos aún un poco temblorosas por el susto, pero tratando de mantener la compostura. Ahí está, la muerta de hambre. La piojosa que no sabe lo que es tener algo de valor. Seguro fue ella, esta marginal, esta basura, la que me robó mis aretes de esmeraldas colombianas. Gritó Alejandra, su voz ahora transformada en un látigo de palabras que se estrellaban contra el rostro de Esperanza, cada sílaba un aguijón en su piel. Era como si cada insulto, cada acusación infundada, se materializara en pequeños golpes invisibles que le cortaban la respiración, que le hacían sentir un ardor insoportable en el pecho y en la garganta. La sangre se le heló por completo. El color desapareció de su rostro, dejándola pálida como un fantasma, y las lágrimas, esas lágrimas que juró no derramar, empezaron a empujar desde lo más profundo de su ser, quemándole los ojos, amenazando con desbordarse en un torrente de indignación y vergüenza. El nudo en su garganta se hizo más grande, más apretado, impidiéndole articular una sola palabra. El aire se atascó en sus pulmones, y sus manos, esas manos agrietadas que tan diligentemente se escondían bajo el látex amarillo, empezaron a temblar convulsivamente, un terremoto interno que la sacudía de pies a cabeza, mientras la humillación la envolvía como un sudario de hielo. Pero, señora Alejandra, yo no he hecho nada, se lo juro por mi hija. Alcanzó a balbucear Esperanza. Su voz apenas un hilo, un lamento que se ahogaba en el vasto silencio que había caído sobre el personal, todos mirando el espectáculo con una mezcla de horror y pavor, temiendo ser los siguientes en la mira de la furia de Alejandra. Las palabras le quemaron al salir, ásperas y secas, a pesar de que la saliva se le había vuelto un charco amargo en la boca. Su cabeza negaba con frenesí. Las lágrimas que había logrado contener por un instante, ahora se liberaban, calientes y dolorosas, rodando por sus mejillas y goteando sobre el cuello de su uniforme, dejando manchas oscuras que parecían marcas de vergüenza. Sentía las miradas de todos los presentes como alfileres que se le clavaban en la piel, perforando cada capa de su ser, desnudándola por completo, haciéndola sentir más insignificante que nunca, más despreciable que cualquier mendigo que buscara sobras en la calle. Un horrible recuerdo la asaltó, mis amores. Un flashback doloroso de su niñez en Guatemala, cuando un vecino avaricioso la acusó de haberle robado una gallina flaca del corral. Y su madre, con el rostro surcado por la desesperación, tuvo que rogar de rodillas para evitar que la castigaran públicamente. El sabor de la humillación colectiva, tan igual al que sentía ahora, tan amargo, tan injusto, tan hiriente. El ardor de sus rodillas, que ya conocía tan bien por las horas de fregado en el mármol frío, de repente se extendió por todo su cuerpo, como si las acusaciones la estuvieran quemando viva por dentro.
calcinando su reputación, su dignidad, todo lo que le quedaba. Sus guantes amarillos, que antes eran su protección, ahora se sentían como una burla, una máscara inútil ante la mirada despiadada de Alejandra. Alejandra, impávida ante el llanto sincero y la negación desesperada de Esperanza, chasqueó los dedos con una impaciencia cruel, su mirada gélida y calculadora, como la de un cazador que sabe que su presa ya está atrapada. Traigan sus porquerías, su bolso piojoso. Seguro ahí esconde la ladrona mis aretes. Ordenó con una voz altiva, que resonó en el silencio cargado de tensión, sellando el destino de Esperanza. Un hombre, uno de los guardias de seguridad, con el rostro rígido y los ojos bajos para evitar la mirada de Esperanza, se acercó al pequeño cuarto de servicio donde ella guardaba sus escasas pertenencias. Los pasos del guardia, pesados y lúgubres, se escucharon por el pasillo, un presagio de desventura, y en cuestión de segundos, regresó con el bolso de lona raído de Esperanza, su única posesión de valor sentimental, el mismo bolso que había llevado desde Guatemala, que olía a tierra y a los recuerdos dulces y amargos de su infancia. Lo arrojó sin miramientos sobre la reluciente mesa de comedor de vidrio templado y acero pulido, una pieza de diseño que valía más que todos los bienes de Esperanza juntos, y su contenido se desparramó con un ruido sordo que pareció un estruendo en el silencio sepulcral, esparciéndose con desinterés sobre la fría superficie. Ahí estaban, mis amores, ante los ojos de todos, sus uniformes de trabajo doblados con esmero, un pequeño envoltorio de tortillas frías, un trozo de queso seco envuelto en una servilleta, la única foto de su hija, algo descolorida por el tiempo y el constante manoseo, que sacó de su bolsillo para mirarla en los momentos de mayor soledad, y una pequeña bolsita de tela con hierbas secas que su abuela le había regalado para la buena suerte, que ahora parecían tan insignificantes, tan patéticas frente a la opulencia que las rodeaba. El olor a cloro, que Esperanza había impregnado en su uniforme con su duro trabajo, de repente se mezcló con el tenue aroma dulzón de las hierbas de su tierra, creando una mezcla extraña y dolorosa que le recordaba cuán lejos estaba de todo lo que conocía y amaba. Y entonces, mis amores, sucedió lo inevitable, lo prediseñado, lo que Alejandra había orquestado con la frialdad de un cirujano y la crueldad de un demonio. Con una sonrisa petulante y un brillo de triunfo en sus ojos, Alejandra se acercó a la mesa, sus tacones resonando sobre el vidrio, y con un movimiento rápido y exagerado, volcó el bolso de Esperanza con la punta de una de sus sandalias de tacón, para que todos vieran cada detalle de la supuesta evidencia. Y ahí estaban, mis amores, como dos gotas de rocío helado en el desierto de la mentira, brillando con una luz verde esmeralda que parecía burlarse de la pobreza que los rodeaba, los aretes de esmeralda colombiana. Cada uno de ellos valía más que el salario de Esperanza de varios años, 280,000 pesos por pieza, una fortuna inimaginable. Cayeron sobre la superficie pulida de la mesa, rodando lentamente, con un tintineo apenas audible, como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora predestinada, deteniéndose justo en el borde, amenazando con caer, pero quedándose suspendidos, un símbolo de la trampa. Los aretes verdes, brillando como ojos de gato, parecían mirarla, acusarla, condenarla con su belleza fría y letal. Un silencio sepulcral, más denso que nunca, cayó sobre la sala, envolviendo a todos en su manto de incredulidad y juicio. El aire se hizo irrespirable, cada respiración de Esperanza era un trago de veneno. Las gargantas de los demás se anudaron, nadie se atrevía a decir una palabra, ni siquiera a emitir un suspiro. Esperanza sintió que su corazón dejaba de latir, que el mundo se detenía por completo, y una frialdad le recorrió el cuerpo, una certeza horrible de que su vida, su pequeña chispa de esperanza, estaba a punto de ser extinguida para siempre. Sus rodillas, que ya dolían de tanto limpiar, ahora flaquearon por completo, amenazando con dejarla caer al suelo, al frío mármol que le recordaba la lápida de su padre, y sus guantes amarillos, su escudo, se sintieron inútiles, como si de repente se hubieran rasgado en 1000 pedazos, dejando sus manos al descubierto, vulnerables, ya quemadas por el cloro, ahora por la humillación. El sabor amargo de la bilis le llenó la boca, mezclándose con el sudor frío que le empapaba la frente, y un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo.
antes de que pudiera siquiera procesar lo que sus ojos veían, antes de que su mente, nublada por el terror y la conmoción, pudiera formular una defensa, el brazo de Alejandra se alzó en el aire con una velocidad sorprendente, una ráfaga de furia envuelta en seda y joyas. La bofetada resonó en el silencio de la suite presidencial como un trueno inesperado, un sonido seco y brutal que dejó un eco doloroso en los oídos de todos los presentes, haciendo que algunos se encogieran, que otros cerraran los ojos ante la violencia descarada. La mano de Alejandra, adornada con anillos de diamantes que brillaron fugazmente al impactar, se estrelló con fuerza contra la mejilla de Esperanza. El golpe fue tan violento, tan lleno de rabia y desprecio, que la cabeza de Esperanza se lanzó hacia un lado, su cuello doliéndole al instante, y sus ojos, que ya estaban bañados en lágrimas, se llenaron de chispas por el impacto, viendo estrellas en pleno día. El ardor en su mejilla, un fuego que se propagaba rápidamente. Fue instantáneo, seguido por un zumbido agudo en sus oídos. Sintió un gusto metálico en la boca, la sangre, su propia sangre, brotando ligeramente de la comisura de sus labios, un sabor salobre y amargo que se mezclaba con sus lágrimas y el sudor de su frente. Las lágrimas, que ya no pudo contener, se desbordaron en un torrente incontrolable, quemándole la piel al caer, arrastrando consigo la sal de su vergüenza y el ardor de su dolor. Su cuerpo flaqueó, perdió el equilibrio por un instante, y solo la fuerza de su desesperación la mantuvo en pie, temblorosa, humillada, con los guantes amarillos de goma apretados en puños inútiles, su armadura destrozada, su dignidad hecha pedazos ante los ojos indiferentes de un mundo que no entendía de justicia para los que tienen poco. Este era el fin, pensó con un dolor que le atravesaba el alma. Este era el verdadero infierno, un infierno de acusaciones, de golpes, de injusticia, de estar a merced de la crueldad ajena. Su infancia, las promesas a su hija, todos sus sueños se hacían pedazos, como el cristal de una ventana rota, cayendo a sus pies sin remedio. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la injusticia, cuando se ensaña con los humildes, es una herida que no cicatriza. Esperanza estaba ahí, destrozada, con el alma partida, sintiendo cómo cada rincón de su ser se encogía bajo el peso de la acusación infame, con ese dolor que ya conocía, un dolor ancestral, de los que nacen en la tierra sin nada y lo único que tienen es su honra, que ahora le arrancaban sin piedad, mientras su respiración se aceleraba, un hilo delgado de aire que le quemaba la garganta, y sentía las punzadas en las rodillas por la postura, y el cloro, que antes era su aliado para la limpieza, ahora se convertía en un corrosivo que le quemaba las fosas nasales, un símbolo de la toxicidad que la rodeaba en esa casa de cristales y falsedades, mientras sus guantes amarillos de gomas volvían un paño de lágrimas y sudor, el último refugio de su humillación. Pero no todo estaba tan perdido como ella creía, aunque no lo sabía en ese instante. En un rinconcito, escondido detrás de las gruesas cortinas de terciopelo que adornaban el ventanal inmenso de la suite presidencial, esas que valían más que todo lo que Esperanza poseía en la vida, que se sentían suaves y empolvadas al tacto, se encontraba el pequeño Mateo, con sus ojos grandes y curiosos, que no se perdían ni un solo movimiento, ni un solo gesto de la gata de Alejandra. Él, con su cuerpo menudo y el corazón latiéndole como un colibrí atrapado entre sus costillas, lo había visto todo, cada milímetro de la treta, cada detalle de la maldad. La cortina, que olía a limpieza reciente y a un perfume costoso que no era de Esperanza, lo cubría casi por completo, pero un pequeño hueco entre los pliegues le permitía observar, con una angustia infantil que le apretaba el pechito, cómo la señora Alejandra había sacado de su bolso de piel, uno de esos que costaban el salario de varios años de Esperanza, un par de aretes brillosos, de un verde esmeralda tan intenso que a él le recordaban los ojos de una luciérnaga, y los había dejado caer con una precisión estudiada en el bolsillo de la mugrosa sudadera de la pobre Esperanza, esa misma que ella usaba para proteger su ropa decente mientras limpiaba, esa tela gastada que olía a jabón de ropa humilde y un poco a sudor. Los ruidos eran como tambores en sus oídos, el susurro de la tela de la cortina contra su mejilla, el jadeo contenido de los otros empleados que observaban el horror mudos, el chillido agudo de los tacones de Alejandra, que resonaba como un martillo golpeando su pequeña cabeza, y el tic-tac constante del reloj de pared, que para él sonaba como una cuenta regresiva hacia algo terrible. El miedo lo paralizaba por completo,
sus pequeños músculos tensos, el sabor salado de sus propias lágrimas aún secas en las comisuras de su boca, y un frío que le recorría la espalda, a pesar de la calidez que se sentía en la habitación, un frío que venía del corazón, del terror de ver a su buena Esperanza en semejante aprieto. Él quería gritar, quería correr, quería interponerse entre la gata de Alejandra y su amiga, esa que le contaba los cuentos de duendes y volcanes de su tierra lejana. Pero el pánico lo anclaba al suelo, incapaz de mover un solo dedo, como si el terciopelo de la cortina lo hubiese absorbido por completo. «Llamen a la policía en este instante», gritó Alejandra con una voz que era como el rasguño de un clavo sobre una pizarra, helada y cortante, haciendo que los pocos empleados que quedaban en el pasillo, con sus uniformes impolutos y sus rostros pálidos, se encogieran como moluscos sin caparazón, apretando sus manos con un nerviosismo palpable. «No voy a permitir que una marginal, una muerta de hambre como esta pise mi casa y encima me robe. Ya se vio que la piojosa de Esperanza se cree con derecho a tomar lo que no es suyo. Vayan, muevan esos pies, ineptos. Quiero que la encierren y que no vuelva a ver la luz del sol. Quiero que pague por esto, por atreverse a mirar mis joyas con esos ojos llenos de envidia. Es una basura, una corriente, una desgraciada que no sabe su lugar». Sus palabras caían como gotas de ácido sobre la piel de Esperanza, quemándole hasta el tuétano, y el olor a desinfectante se mezclaba ahora con el aroma dulzón y repugnante del perfume de Alejandra, que antes le había parecido elegante, y ahora era solo el hedor de la maldad pura. Nadie se atrevía a intervenir, nadie movía un músculo, sus ojos evitaban el de Esperanza, bajaban la mirada hacia el brillante piso de resina epóxica, que ahora parecía reflejar la crueldad del momento, en lugar de la limpieza impoluta que Esperanza se esforzaba tanto en mantener. El silencio pesado era como una lápida que caía sobre la escena, aplastando cualquier atisbo de compasión, cualquier intento de ayuda, y se podía escuchar el propio aliento de cada uno de ellos, jadeos cortos y nerviosos que se mezclaban con el pitido intermitente del monitor cardíaco de la suite, que por un momento sonó como los latidos asustados del corazón de Esperanza. Las manos de la cocinera temblaban mientras apretaba su mandil. El jardinero se removía incómodo en sus tenis de trabajo. El personal de seguridad, esos hombres grandes y musculosos, se veían pequeños y desorientados, sin saber cómo actuar ante la escena. Esperanza, con un gemido que se ahogó en su garganta, cayó de rodillas sobre el frío piso de mármol pulido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus músculos tensos hasta el punto de la ruptura, mientras el ardor del cloro en sus manos, que ya no le importaba, era reemplazado por un dolor mucho más profundo, el dolor de la humillación, de la impotencia. Sus guantes amarillos de goma, su escudo, su dignidad, se convirtieron en un pañuelo para sus lágrimas que brotaban incesantes, cubriéndose el rostro, como si tratara de esconderse del mundo, de los ojos juzgadores, de la mirada triunfal y maliciosa de Alejandra, del brillo frío de los aretes que ahora le pesaban como cadenas en su bolsillo. El mármol frío se sentía como una daga helada que se le clavaba en las rótulas, un recordatorio constante de su posición, de su humillación, y el eco de las palabras ladrona, piojosa, marginal resonaba en su cabeza como campanas fúnebres, anunciando el fin de todo, de sus sueños, de su esperanza de un futuro mejor para su hija. Su aliento se entrecortaba, el aire le sabía a metal oxidado, y un nudo gigante se le formó en el estómago, un vacío que parecía absorber toda su energía. No podía pensar, no podía hablar, solo podía sentir el ardor en sus ojos, el sabor salado de las lágrimas en sus labios, y la desesperación que le oprimía el pecho, secándole la boca hasta dejarle la lengua áspera y sin gusto. Se sentía como un animal acorralado, sin salida, sin voz, despojada de todo, incluso de su derecho a defenderse, a gritar su inocencia, porque ¿quién creería la palabra de una piojosa, de una desgraciada, frente a la de la novia del patrón, una mujer con joyas que valían más que su propia vida? En ese momento de profunda desesperación, mientras el peso de su humillación la doblegaba y el frío del mármol le entumecía las rodillas, un aluvión de recuerdos asaltó su mente, un torbellino de imágenes y sensaciones de su pasado, de su querida Guatemala, de su aldea maya en el altiplano donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer. Recordaba la casita de adobe y techo de lámina, donde el viento se colaba por las rendijas, llevándose el poco calor que intentaban generar con una fogata en el centro del cuarto.
el humo picándoles los ojos y el hollín impregnándose en la poca ropa que tenían. Sentía en su piel el frío gélido de las mañanas, ese que se metía hasta los huesos, calándole cada fibra, y el olor a tierra mojada, a pino y a leña quemada que siempre la acompañaba. Veía los rostros de sus 6 hermanos, todos con los ojos grandes y negros, esperando su turno para probar un bocado del humeante plato de frijoles negros y tortillas de maíz, que la abuela preparaba con tanto amor en el comal, unas tortillas que, por más que intentara extenderlas para que parecieran más grandes, siempre les sabían a poco, a una promesa incumplida de saciedad. El sabor de esos frijoles, cocidos solo con agua y sal, era lo único que llenaba sus estómagos escuálidos, y el agua helada de la pila, que usaban para beber y lavarse, le provocaba escalofríos que la hacían tiritar incontrolablemente. Recordaba las manos de su madre, curtidas y agrietadas por el trabajo en el campo, casi idénticas a las suyas ahora, pero sin la protección de los guantes amarillos. Unas manos que le enseñaron a sembrar, a cosechar, a tejer hilos de colores con la lana de las ovejas, hilos que representaban sus historias, sus tradiciones, su identidad. El sonido del telar, el crujido de las ramas al caminar por el monte, el murmullo de las voces en su lengua materna, el cachiquel, que ahora resonaba en su mente como una canción nostálgica, todo regresaba a ella con una claridad dolorosa. Luego, el recuerdo del viaje desgarrador a la capital, a la ciudad de Guatemala, con la esperanza de encontrar un trabajo, de escapar de la miseria. El autobús viejo, atestado de gente, el olor a sudor y a diésel, las horas interminables de camino sacudiéndola, el mareo, la incertidumbre apretándole el pecho, el sabor de la panela que su abuela le había empacado para el viaje, su último consuelo dulce. Al llegar, la inmensidad de la ciudad la abrumó, sus edificios altos que parecían gigantes dormidos, el ruido ensordecedor de los coches, el olor a gasolina y a basura mezclado con los perfumes baratos de la gente apurada. La soledad, una soledad tan profunda que le dolía hasta el alma, y el frío del concreto bajo sus pies descalzos, mucho más punzante que el frío de la tierra natal. Pasó días, semanas, durmiendo en los bancos del parque, cubriéndose con un periódico, el hambre rugiéndole en el estómago hasta el punto de sentir náuseas, el sabor amargo de la desesperación en su boca, el miedo de no saber si al día siguiente habría un mendrugo de pan. Sus pies, adoloridos y ampollados, la llevaron por calles desconocidas, pidiendo trabajo, un plato de comida, una oportunidad, con la vergüenza quemándole la cara cada vez que la rechazaban por su vestimenta, por su acento, por su pobreza. El primer par de guantes amarillos que había comprado con sus primeras monedas ganadas, lavando ropa ajena, eran para ella no solo una herramienta de trabajo, sino una armadura, un símbolo de su fuerza, de su determinación, de su promesa a su pequeña hija de que un día no le faltaría nada, que tendría una escuela, un futuro, una vida digna. Esos mismos guantes, ahora empapados en sus lágrimas y en el sudor frío de su miedo, eran el único consuelo que le quedaba, el último vestigio de la esperanza que una vez había empacado en su corazón al dejar su aldea. Pero justo en el clímax de la humillación, cuando las palabras de Alejandra parecían hundir para siempre a Esperanza en el abismo, y los empleados se miraban entre sí con esa mezcla de cobardía y compasión inútil, un ruido seco y resonante, como un trueno inesperado, atravesó el silencio tenso de la suite. Las pesadas puertas de madera de caoba, esas que parecían hechas para resistir el paso del tiempo y de los siglos, se abrieron de par en par con una fuerza que hizo temblar el marco, y en el umbral apareció don Ignacio, con su traje impecable de corte italiano que olía a éxito y a café recién molido, su rostro serio y su mirada penetrante como dos proyectiles disparados al corazón de la situación. Había regresado antes de lo esperado. Sus planes de viaje al extranjero se habían truncado repentinamente por una llamada urgente de negocios, y ahora su presencia llenaba el espacio con una autoridad que era casi palpable, una presión que se sentía en el aire, enfriando la atmósfera aún más que el aire acondicionado premium que soplaba suavemente por los conductos. No había escuchado las últimas acusaciones, pero el caos en la sala, la figura arrodillada de Esperanza, los aretes de esmeralda brillando con un verde siniestro sobre el piso, la expresión de triunfo cruel en el rostro de Alejandra y el miedo congelado en los demás empleados, le ofrecieron un resumen mudo pero elocuente de la situación. Sus ojos,
que habían visto tanto en la vida, desde los campos de café en sus inicios hasta los salones de los grandes magnates, se posaron por un instante en la pequeña figura de Mateo, quien aún se escondía detrás de la cortina, su cuerpo tembloroso, sus ojos fijos en la escena como dos ascuas encendidas. El olor a desinfectante industrial, a perfume de eucalipto premium, y ahora a su propio perfume caro y amaderado, se mezclaban en un torbellino de fragancias que a don Ignacio le sabían a problema, a algo sucio que había ensuciado su impecable hogar. Don Ignacio, con su andar firme y silencioso, ese que marcaba una disciplina y una fuerza interior que pocos poseían, avanzó unos pasos en el salón, su mirada recorriendo cada detalle de la lamentable escena con una calma gélida que resultaba más imponente que cualquier grito. El sonido de sus caros zapatos de piel sobre el pulido piso de resina epóxica no era un tambor de guerra como el de Alejandra, sino un suave y constante murmullo, el eco de una autoridad silenciosa que no necesitaba estridencias. Sus ojos, que un día habían recogido granos de café descalzo bajo el sol ardiente de Chiapas, ahora observaban los aretes de esmeralda, esos que brillaban con una luz traicionera sobre el suelo inmaculado, y luego se detuvieron en la espalda encorvada de Esperanza, en sus guantes amarillos de goma que cubrían su rostro, un gesto de vergüenza ahí. Dolor que a él le oprimió el alma, aunque no dejara traslucir nada en su pétreo semblante. El silencio se volvió aún más denso, más pesado, como un manto de plomo que caía sobre todos los presentes, haciendo que el tiempo se estirara, se ralentizara hasta casi detenerse. Los empleados contenían la respiración, casi sin atreverse a parpadear, el corazón latiéndoles desbocado en el pecho, mientras observaban al patrón. Alejandra, por su parte, había perdido un poco de su euforia triunfal, una sombra de incertidumbre cruzando sus ojos de gata, pues el aura de don Ignacio era algo que siempre la había intimidado, a pesar de su descaro. Sin pronunciar una sola palabra, sin dirigir ni una mirada directa a nadie, don Ignacio giró sobre sus talones con una lentitud deliberada, cada movimiento calculado, y se dirigió hacia las puertas de su oficina privada, esas que se encontraban al final del pasillo, cerrándolas tras de sí con un suave pero definitivo clic, dejando a todos los demás en el salón sumidos en un silencio aún más sepulcral, un silencio cargado de expectativas y de un miedo que se sentía en la piel, como el frío helado de la Sierra Madre que se colaba por los ventanales. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el corazón de Esperanza, debajo de sus guantes amarillos, latía con una mezcla de terror y una diminuta, casi imperceptible, chispa de esperanza. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el alma de un hombre justo, don Ignacio, el hombre que había construido su imperio grano a grano, sin engaños, como quien siembra vida en la tierra, se encontró de repente en medio de un huracán de mentiras desatado por la insensibilidad de una mujer vacía, una mujer cuyo único mérito era la crueldad que llevaba incrustada en cada joya, en cada centímetro de su piel artificialmente tensa. El silencio en el salón era un animal hambriento, devorando cualquier sonido, cualquier esperanza de aliento. La puerta de la oficina de don Ignacio se cerró como un sello de sentencia, y todos, absolutamente todos, los empleados que miraban con ojos desorbitados la escena, sintieron cómo el aire se volvía espeso, denso, cargado de un drama que se anunciaba con la furia contenida de un volcán a punto de erupcionar. Esperanza, sus manos enfundadas en sus guantes amarillos, esos que eran el reflejo de su dignidad intacta a pesar de la suciedad que la rodeaba, se sentía como una mariposa atrapada en una telaraña de engaños, cada fibra de su ser vibrando al compás del miedo que le helaba la sangre. Su corazón latía desbocado, un tambor descontrolado contra sus costillas, un ritmo frenético que anunciaba la tormenta que se avecinaba, y en ese instante de espera agónica, la imagen de su hija, de su pequeña Flor de Guatemala, cruzó su mente como un rayo de luz, un recordatorio de por qué cada sacrificio, cada humillación, tenía un propósito sagrado. Recordó la última vez que vio sus ojos brillantes, llenos de una inocencia pura, antes de subirse a ese autobús que la llevaría lejos, lejos de su abrazo cálido, hacia la promesa de un futuro mejor, un futuro por el que ahora luchaba con uñas y dientes, o mejor dicho, con guantes amarillos de goma. La aldea maya,
El frío penetrante que se colaba hasta los huesos, el olor a leña quemada mezclado con el de la tierra húmeda después de la lluvia, todo regresó con la fuerza de un torrente, los rostros de sus hermanos, pequeños y hambrientos, compartiendo con ella el escaso plato de frijoles negros, el sabor amargo de la necesidad en cada bocado. Esa era su historia, una historia forjada en la escasez, en la lucha diaria por la supervivencia, no en el brillo vacío de las esmeraldas colombianas. Y entonces, mis amores, ocurrió lo milagroso. De la sombra protectora detrás de una pesada cortina de terciopelo, que parecía querer ocultar la inocencia ante la vulgaridad del mundo, emergió una figura diminuta, un pequeño ser que había sido testigo mudo de toda la crueldad desatada. Era Mateo, el hijo de don Ignacio, un niño que había pasado los últimos 2 años en silencio, sumido en un duelo privado por la pérdida de su madre, una mujer que, según decían, era tan hermosa como cruel, tan frágil como venenosa, una combinación letal que había dejado una cicatriz en el alma de su pequeño. Nadie esperaba que hablara, nadie creía que rompiera el muro de silencio que él mismo había construido alrededor de su pena. Pero el instinto de justicia, la pureza de un niño que veía la injusticia florecer ante sus ojos, fue más fuerte que cualquier trauma. Mateo, con sus ojos aún empañados por la tristeza, pero ardiendo con una valentía recién descubierta, dio un paso adelante, su pequeña mano aferrada a la tela de la cortina, como si buscara apoyo en la propia sombra. El sonido de sus diminutos pies descalzos sobre la resina epóxica, que brillaba impoluta bajo la luz artificial del salón, era apenas un susurro que, sin embargo, resonó con la fuerza de un trueno en medio de la quietud expectante. Se acercó a Esperanza, la cual seguía arrodillada. Sus guantes amarillos ahora parecían insignificantes ante la magnitud del drama que se desarrollaba, y se paró a su lado, buscando refugio en la única persona que le había mostrado ternura real en ese hogar de opulencia fría. Alejandra, con su sonrisa congelada y su pose de superioridad, observó al niño con una mezcla de fastidio y displicencia, pensando que su presencia no alteraría el curso de sus planes. Pero entonces, mis amores, la voz del niño, esa vocecita que había permanecido muda por tanto tiempo, emergió, clara como el cristal más puro, vibrante como la melodía de una campana de iglesia en una mañana de Pascua. Eran las primeras palabras que pronunciaba en 2 largos años, y resonaron en el silencio con una fuerza conmovedora, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para liberarse, para descorrer el velo de la mentira. El salón entero contuvo el aliento. Don Ignacio, aún dentro de su oficina, cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se hacía aún más grande, cómo la verdad, esa verdad que él tanto valoraba, estaba a punto de ser desenterrada por la voz más inocente y pura. Alejandra se irguió un poco, su expresión cambiante, la seguridad en sus ojos de gata comenzando a resquebrajarse ante la inesperada aparición del niño. Los empleados, que hasta ese momento observaban con una mezcla de morbo y miedo, se agruparon instintivamente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo trascendental, algo que reescribiría las reglas de su vida en esa mansión. Mateo, con la mirada fija en el rostro de Alejandra, esa cara que él asociaba con la frialdad y la exclusión, alargó un pequeño dedo tembloroso y la señaló. Y entonces, con una claridad que heló la sangre de la villana y paralizó a todos los presentes, el niño habló, su voz dulce pero firme, cargada de la verdad que solo un inocente puede ver sin distorsión. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente, dijo, sus diminutas palabras cayendo como gotas de ácido sobre el rostro de Alejandra. Cada sílaba un golpe certero que desmantelaba su cruel estrategia. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el estertor de la respiración de Alejandra, que se volvió ruidosa y entrecortada. Los ojos de gata de Alejandra, antes llenos de un brillo cruel y triunfante, se abrieron desmesuradamente, reflejando el pánico que empezaba a apoderarse de ella. Su piel, antes de un tono oliva saludable, se volvió de un blanco cadavérico, como si la luz del salón le estuviera robando todo el color. Sus labios, pintados de un rojo carmesí que ahora parecía sangre derramada, se separaron en un gesto de incredulidad, un mudo grito ahogado en su garganta. Sus manos, que segundos antes jugueteaban con el borde de su bolso de diseñador, ahora estaban apretadas en puños, los nudillos blancos contra la tela fina, como si buscara aferrarse a algo, a cualquier cosa,
para no caer en el abismo de la evidencia que la rodeaba. Esperanza, todavía de rodillas, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. La emoción de ver la verdad manifestarse a través de la inocencia. Sus manos enguantadas de amarillo temblaron, no por debilidad, sino por la fuerza de la injusticia que estaba siendo desmantelada, por la vindicación que se sentía en el aire. Las lágrimas que había contenido, que habían ardido en sus ojos durante horas, ahora rodaban libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, mis amores, eran lágrimas de alivio, de una justicia divina que, aunque tardía, se manifestaba con una fuerza arrolladora. Los empleados, murmullo que se había convertido en un murmullo de incredulidad y asombro, ahora se miraban unos a otros, sus rostros iluminados por la realización, por la confirmación de sus sospechas. Algunos negaban con la cabeza, otros se llevaban las manos a la boca, sus ojos reflejando la sorpresa ante la audacia de la mentira y, ahora, ante la revelación de la verdad. La voz de Mateo, tan frágil y a la vez tan poderosa, había sido el detonante. La puerta de la oficina se abrió de golpe, no con la furia desmedida, sino con la autoridad implacable de quien ha escuchado la verdad y ha tomado una decisión irrevocable. Don Ignacio apareció en el umbral, su figura imponente proyectando una sombra larga y amenazadora sobre el salón. Su mirada, antes de sorpresa, se tornó de un hielo absoluto, recorriendo el rostro pálido de Alejandra, deteniéndose en los ojos desorbitados de esperanza, y finalmente, posándose con ternura en el pequeño Mateo, quien se aferraba a la falda de la mujer que se había convertido en su confidente. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio cargado de reproche, de la firmeza de un juez que ha dictado sentencia. Don Ignacio dio un paso adelante. Su voz, usualmente cálida y resonante, ahora era un trueno contenido. Cada palabra pesada y cargada de la decepción de un hombre que había creído en la bondad de las personas. «Sal de mi casa», dijo. La frase cortante como un cristal afilado, cada sílaba resonando en los oídos de Alejandra como un eco de su propia destrucción. «No quiero verte nunca más». Y luego, dirigiéndose a todos, pero con la mirada fija en la mujer que yacía ahora frente a él, despojada de todo su falso orgullo, pronunció las palabras que sellarían su destino. Una lección sobre la naturaleza de la verdadera riqueza y la devastadora pobreza del alma. He construido mi vida sobre la honestidad, sobre el trabajo digno, sobre el respeto por cada ser humano, sin importar su origen ni su condición. He visto lo que es luchar por un futuro, cosechar la tierra con las manos desnudas, antes de firmar los contratos que me han traído hasta aquí. Y lo que veo hoy en ti, continuó, su voz incrementando su volumen, resonando con la fuerza de la indignación justa, no es más que la cruel manifestación de una vanidad vacía, de una maldad que se alimenta de la desgracia ajena. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, que se esfuerza cada día por darle un futuro digno a su hija, antes que reconocer tu propia inseguridad, tu propia pobreza de espíritu. La mirada de don Ignacio se posó en Esperanza, ahora de pie, sus guantes amarillos aún puestos, un símbolo de su dignidad inquebrantable. Tú, le dijo Alejandra, eres un ejemplo de la podredumbre que puede anidar en el corazón de quienes confunden el lujo con la clase, el poder con la crueldad. Tu belleza es superficial, tu elegancia es una máscara para ocultar la fealdad de tu alma. El rostro de Alejandra se desmoronó por completo, las lágrimas ahora fluían descontroladamente, no de arrepentimiento, sino de rabia y humillación. Intentó decir algo, balbucear una excusa, una negación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Vete», repitió don Ignacio, su voz ahora firme y fría, sin rastro de vacilación. «Lleva contigo tus joyas, tus caprichos caros, y vete. Porque aquí, en mi casa, solo hay lugar para la decencia y el trabajo honesto». La expulsión de Alejandra fue un desfile de humillación. Sin maletas, sin su séquito de aduladores, sin el brillo ostentoso que la caracterizaba, caminó hacia la salida. Sus pasos ya no resonaban con la altanería de antes. Sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, esas que habían anunciado su entrada como tambores de guerra, ahora apenas emitían un sonido débil y patético sobre el mármol pulido, como el lamento de una reina caída, despojada de su trono por su propia crueldad. El eco de su salida fue el sonido del karma, resonando en los pasillos que antes pisaba con arrogancia.
El eco de su salida fue el sonido del karma, resonando en los pasillos que antes pisaba con arrogancia. Mis amores, aquella Alejandra, la que llegó con un séquito de perfumes caros y miradas desafiantes, ahora se arrastraba, sí, se arrastraba por el frío mármol, sus sandalias Jimmy Choo con plataforma de 18,000 pesos que antes golpeaban como tambores de guerra, ahora solo susurraban un lamento débil y agónico, un sonido casi imperceptible, de derrota que se desvanecía con cada tembloroso paso hacia la oscuridad del exterior. La luz fría de los pasillos, diseñada para realzar la opulencia, ahora solo servía para iluminar la patética figura de una mujer rota. Su vestido de seda que antes flotaba majestuoso, ahora se sentía como un sudario de humillación, pegajoso y pesado contra su piel, que de pronto se erizó al sentir el aire acondicionado como una bofetada helada. Sintió el tirón en sus lóbulos, donde antes brillaban las esmeraldas, ahora solo quedaba la carne viva, el recuerdo latente de su propia traición. Su melena castaña, antes perfectamente peinada, ahora caía desordenada sobre su rostro. Un velo de vergüenza que no podía ocultar la bilis subiendo por su garganta, el sabor amargo de la derrota inundando su boca como veneno. Pensó en cómo había planeado cada detalle de la caída de Esperanza. Ese brillo malevolente en sus ojos de gata mientras se arrancaba los aretes, el placer perverso de sentir el dolor físico de su propia piel como preludio al dolor que quería infligir, la sonrisa que no pudo contener al deslizar las joyas verdes como ojos de serpiente en el bolsillo de esa muerta de hambre, esa piojosa, esa gata que se atrevía a existir. Pero ahora, mis amores, el plan maestro se había desmoronado como un castillo de arena bajo la marea, y ella era quien se ahogaba en la corriente de su propia maldad. El frío del exterior la golpeó como un puñetazo invisible justo en la boca del estómago, un frío penetrante que traspasaba la fina tela de su vestido de diseñador, un frío que se colaba hasta sus huesos y le helaba el alma. La puerta del hospital, de cristal reluciente y acero pulido, se cerró detrás de ella con un siseo imperceptible, pero para Alejandra sonó como el fin del mundo, el telón cayendo sobre su miserable existencia de farsa. Pisó el asfalto caliente de Monterrey. Un asfalto áspero y sucio que contrastaba brutalmente con el mármol pulido que había pisado toda su vida, y el calor pegajoso del aire exterior, cargado de los olores a escape y a la humedad de la ciudad, se sentía como una condena. No había Rolls Royce esperándola, no había chofer abriendo la puerta, no había séquito de admiradores ni de asistentes, solo el silencio ensordecedor de su propio fracaso, el crujir del pavimento bajo las suelas de sus carísimas sandalias que ahora parecían tan fútiles, tan vacías. La dignidad se había evaporado como el rocío matutino bajo el sol inclemente, y en su lugar solo quedaba una sombra patética, una gata callejera vagando sin rumbo, despojada de todo, incluso de su propia humanidad. Sus ojos de gata, antes tan fieros, ahora estaban empañados por lágrimas de frustración y rabia, lágrimas que se negaban a ceder ante la humillación, porque Alejandra era una basura hasta para llorar, una igualada que se creía superior pero que ahora estaba en la calle, sola, con la cruel realidad de su miseria moral como única compañía. Y mientras ella se desmoronaba en el exterior, bajo el sol indiferente de Monterrey, la verdad y la decencia comenzaban a reconstruir lo que la maldad había querido, destruir dentro de esas paredes de mármol y resina epóxica. Dentro de la suite presidencial, en medio del silencio que solo era roto por el pálpito constante del monitor cardíaco de don Ignacio, un pálpito que ahora sonaba a latido de esperanza, don Ignacio, ese hombre de corazón noble y mirada penetrante, se acercó a Esperanza. Su rostro, surcado por la preocupación y ahora por una profunda vergüenza ajena, se suavizó al ver a la joven arrodillada, sus manos aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, aferradas a la escoba como un último refugio. El contraste entre su impecable traje de lino italiano, de un valor que representaba años de salario de Esperanza, y el humilde delantal manchado de cloro de la guatemalteca, era dolorosamente evidente. Él se inclinó, sin importarle la altura, sin importarle el aire a desinfectante industrial que emanaba de la ropa de ella, el olor a limpieza profunda y sacrificio que se pegaba a las fibras de su fina gabardina. Mis amores, don Ignacio, el dueño de imperios, el hombre que firmaba contratos millonarios con la misma facilidad con la que un día recogió granos de café descalzo en las fincas de su abuelo, extendió una de sus manos, una mano fuerte y curtida por el trabajo, pero suave en su gesto, hacia Esperanza.
Esperanza, dijo su voz, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que su nombre era pronunciado con respeto, no con desdén o como una orden, sino con una suave dignidad que le erizó la piel como un escalofrío de algo dulce y desconocido. Los ojos de Esperanza, velados por las lágrimas contenidas y el cansancio acumulado de años de humillación, se encontraron con los suyos. Eran ojos de una profundidad infinita, ojos que le recordaban a las estrellas de su aldea maya, brillando con una honestidad brutal. La mano de don Ignacio se posó suavemente sobre el brazo cubierto por el delantal, y con una gentileza que la sorprendió hasta lo más profundo de su ser, la ayudó a ponerse de pie. El traje de don Ignacio, inmaculado segundos antes, ahora tenía una tenue mancha húmeda de cloro y algo de polvo en la manga, un pequeño recordatorio de su contacto con la realidad del trabajo, pero a él no pareció importarle en lo absoluto. De hecho, una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que hablaba de una verdad más grande que cualquier mancha material. Esperanza sintió el calor de su mano a través de la tela, un calor que se extendió por su brazo, disipando el frío del mármol y el frío de la soledad que la había acompañado toda su vida. Se puso de pie con un gemido apenas audible, sus rodillas adoloridas protestando por el repentino esfuerzo, los callos rechinando bajo la presión, pero la vergüenza de su posición desapareció bajo la ola de respeto que irradiaba don Ignacio. Esperanza, repitió don Ignacio, su voz grave y cargada de una sincera contrición. Quiero pedirte perdón. Perdón por haber permitido que una persona como Alejandra pisara tu dignidad en esta casa, por no haber visto antes la maldad que albergaba en su corazón podrido. Has demostrado una entereza y una nobleza que pocos poseen, y has limpiado esta casa no solo con tus manos, sino con la pureza de tu espíritu. No hay dinero que pague lo que has soportado, pero quiero que sepas que a partir de hoy tu salario será triplicado. 30,000 pesos al mes. Y no solo por tu trabajo, que es impecable, sino por tu valor, por tu honestidad. Y quiero que cuando sea el momento traigas a tu hija, a tu pequeña Carla, a vivir con nosotros. Aquí tendrá una educación, un techo seguro y el respeto que se merece. Las palabras de don Ignacio cayeron sobre Esperanza como un bálsamo curativo, una lluvia tibia sobre la tierra reseca de su corazón. 30,000 pesos. El número retumbó en su mente, irreal, casi sacrílego. Podría pagar la escuela de Carla, podría comprarle ropa nueva, podría enviar dinero a su abuela para que no tuviera que preocuparse por la comida. Podría sacarla de la aldea maya, donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer. Sus manos dentro de los guantes amarillos de goma comenzaron a temblar convulsivamente, el látex resbaladizo bajo el sudor de la emoción que la inundaba. Un nudo gigantesco se formó en su garganta, impidiéndole hablar, impidiéndole siquiera respirar. Las lágrimas, esas que había tragado con tanta amargura bajo los insultos de Alejandra, ahora brotaban libremente, calientes y purificadoras, surcando sus mejillas sucias, un torrente de alivio que limpiaba años de opresión. Se llevó una mano enguantada a la boca, la incredulidad tan palpable que casi podía saborearla, una mezcla de sal y esperanza. Su monólogo interno era un torbellino. Mi Carla, mi amor, mi pedacito de cielo, vamos a estar bien, mi niña. Tú vas a tener todo lo que yo nunca tuve, vas a tener un futuro. Estos guantes, mis guantes amarillos, han valido cada gota de sudor, cada lágrima, cada humillación. No fui una fracasada, no fui una piojosa, fui tu guerrera, mi pequeña. Mi corazón se hinchó en su pecho, latiendo con una fuerza renovada, un ritmo que prometía vida, que prometía un futuro. Justo en ese instante, el pequeño Mateo, con sus ojos color chocolate aún húmedos por las lágrimas y su carita de ángel con la mirada más transparente que existía en este mundo, se soltó de la cortina detrás de la cual había permanecido oculto, testigo silencioso de la crueldad y ahora de la redención. Corrió, con sus piernitas tambaleantes, hacia Esperanza, sus brazos diminutos extendidos en un gesto de amor incondicional. El niño, que había estado sumido en su propio mundo de colores y números, ahora corría hacia la única persona que realmente lo entendía, la única persona que sabía cómo narrarle las historias de la luna y el sol que le daban paz. Se abrazó a las piernas de Esperanza con tal fuerza que la hizo tambalear. Su cabeza pequeña apoyada en el delantal manchado, sus sollozos ahora de puro alivio, silenciosos pero poderosos, vibrando contra el cuerpo de la mujer. El suave aroma a champú de bebé de su cabellera
se mezcló con el penetrante olor a cloro de Esperanza, una extraña amalgama de inocencia y sacrificio. Esperanza se arrodilló, sin importarle el dolor en sus rodillas, sin importarle la resina epóxica helada contra sus muslos, y lo abrazó con toda la ternura que cabía en su corazón. Sus guantes amarillos de goma rodeando el pequeño cuerpo de Mateo, una armadura protectora que contenía todo el amor del mundo. Las lágrimas de Mateo mojaron su hombro, lágrimas de un niño que había visto la verdad y que, con una sola frase, había desvelado la mentira, salvando a su amada Esperanza de un destino injusto. «Teo», susurró ella, su voz aún rota por la emoción, mientras acariciaba el cabello suave del niño. «Mi Teo hermoso, mi valiente Teo». Y en ese abrazo, mis amores, se selló un lazo, una promesa tácita de lealtad y amor inquebrantables, un lazo que ni todas las joyas de esmeralda del mundo podrían comprar. El sonido de los aplausos comenzó entonces, suave al principio, como un murmullo de hojas secas. Pero luego creció, se extendió por el pasillo, un redoble que no era de tambores de guerra, sino de celebración, de alivio colectivo. Los demás empleados, las enfermeras con sus uniformes impolutos, los camilleros que empujaban sus carritos, los jardineros que mantenían la belleza externa del hospital, todos emergieron de las sombras, sus rostros reflejando una mezcla de admiración, desahogo y alegría. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían con una mezcla de valentía y orgullo, porque habían sido testigos de la justicia, de cómo la verdad de un niño y la dignidad de una mujer humilde habían prevalecido sobre la maldad y la arrogancia de una igualada. Era un aplauso para Esperanza, sí, pero también era un aplauso para ellos mismos, para todos los que alguna vez habían sentido la punzada de la injusticia y la humillación, un aplauso que resonaba en los pasillos de mármol y cristal, llenando el espacio con la calidez de la humanidad, disipando el frío artificial del Hospital VIP de Monterrey. Con Mateo aún aferrado a sus piernas, Esperanza, con el corazón hinchado de una emoción que apenas podía contener, se puso de pie lentamente, sus rodillas quejándose con un murmullo sordo pero ahora con un propósito. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas de tristeza y resignación, ahora miraban el mundo con una nueva luz. Observó a su alrededor, los rostros sonrientes de sus compañeros, la mirada de respeto de don Ignacio, el pequeño Mateo aferrado a ella como si fuera un ancla en su tormenta personal, y por un instante su mirada se detuvo en el reflejo de una de las paredes de resina epóxica que brillaba como un espejo. Allí, en ese reflejo fugaz, se vio a sí misma. Una mujer de 27 años, con el rostro marcado por el cansancio, el delantal manchado por el cloro y las batallas libradas, pero con una nueva aureola de dignidad. Sus guantes amarillos de goma, esos que habían sido su única armadura, el escudo de látex que protegía no solo sus manos agrietadas, sino su dignidad pisoteada, ahora parecían brillar con una luz propia. La luz fría del LED del pasillo, que antes hacía parecer el hospital estéril y deshumanizado, ahora rebotaba en el látex amarillo, haciéndolos resplandecer como una corona. Una corona, sí, mis amores, no de oro ni de esmeraldas, no de las joyas vacías que una gata como Alejandra había pretendido usar para humillarla, sino una corona de sudor, de sacrificio, de honestidad brutal y de amor incondicional por su hija. Eran el símbolo de su fuerza, de su resistencia, de la pureza de su alma inquebrantable que no se doblegó ante la adversidad. Y en ese reflejo, Esperanza se ajustó los guantes, no por necesidad de limpieza, sino como un ritual de autoafirmación, como quien se coloca su corona antes de reinar. Y es que, mis amores, esta historia es el vivo ejemplo de que el karma siempre llega, siempre, aunque se tome su tiempo, aunque parezca que la injusticia prevalece, al final, la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. La Alejandra, esa desgraciada, esa marginal de alma, pensó que con unos aretes de esmeralda colombiana de 280,000 pesos, engastados en oro fino, podría comprar el destino, podría pisotear la dignidad de una mujer humilde que gana 3,000 pesos al mes. Ella creía que su riqueza material le daba derecho a ser cruel, a ser una basura, a tratar a los demás como si fueran piojosos insignificantes, sin recordar que el valor de una persona no se mide por el grosor de su billetera, ni por el brillo de sus joyas de fantasía. El mármol frío de ese hospital VIP en Monterrey, reluciente y ostentoso, fue testigo de su arrogancia,
de sus sandalias Jimmy Choo resonando como tambores de guerra, anunciando su llegada como un heraldo de la crueldad. Pero ese mismo mármol, inerte y mudo, también fue testigo de la entereza de esperanza, de sus rodillas con callos de tanto limpiar, de sus manos agrietadas que olían a cloro industrial, de su silencio que guardaba la promesa de un futuro mejor para su hija. Ella, la marginal, la que venía de una aldea maya en el altiplano de Guatemala, donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer, donde el sabor de los frijoles negros con tortillas de maíz tenía que repartirse entre 6 hermanos, ella demostró que la verdadera riqueza no tiene precio. La dignidad de los humildes, mis amores, es un tesoro incalculable, más valioso que todos los diamantes de África, que todos los lingotes de oro del mundo. Es una fuerza silenciosa que no necesita gritos ni demostraciones ostentosas para hacerse sentir. Es la capacidad de levantarse cada día, de enfrentar la adversidad con la frente en alto, de trabajar con el sudor de la frente sabiendo que cada gota de esfuerzo es una inversión en el futuro de los que amamos. Mientras Alejandra, la gata, la muerta de hambre de espíritu, se retorcía en su burbuja de lujos vacíos, envuelta en telas de $5,000 y perfumes importados, Esperanza, con su uniforme sencillo y sus guantes amarillos de goma, construía un imperio de amor y sacrificio. Esos guantes, mis amores, que protegían sus manos del ardor del cloro y del frío del mármol. Esos guantes son el verdadero símbolo de su realeza, de su corona invisible. Son un recordatorio constante de que el trabajo honesto, por humilde que parezca, es el cimiento de la verdadera fortuna. Esos guantes valen más que el vestido más caro, más que las sandalias Jimmy Choo que ahora arrastraban su vergüenza por el asfalto. Valen más que todos los aretes de esmeraldas colombianas, porque representan el amor puro, la dedicación incondicional a su hija Carla, la esperanza de un futuro digno que se negaba a morir. ¿Y qué lección nos da Mateo? Ese angelito, ese niño que en su mundo de colores y números entendía más de la vida que muchos adultos. Su voz, esa vocecita de ángel que no había pronunciado palabra en 2 años, no solo salvó a Esperanza de la injusticia, sino que desnudó la hipocresía, la crueldad de una gata igualada que se creía intocable. El silencio que pesaba como una lápida se rompió por la más pura de las verdades, demostrando que la inocencia y la honestidad de un niño pueden ser más poderosas que cualquier trampa maquiavélica. Don Ignacio, el hombre que supo reconocer el valor real sobre el valor material, demostró que la verdadera grandeza de un patrón no está en su riqueza, sino en su capacidad de ver y valorar la humanidad en los demás, de ensuciar su ropa cara para levantar a quien ha sido pisoteado. La dignidad de Esperanza, su entereza, su amor por su hija, valen mucho más que todos los lujos y la superficialidad de este mundo. Los guantes amarillos de goma no solo cubrían sus manos, sino que simbolizaban un manto de decencia, de valentía. Porque recuerden, mis amores, que al final del día, los aretes de esmeralda pueden brillar con una luz engañosa, pero la luz que emana de un corazón puro y honesto, como el de nuestra Esperanza, esa luz nunca se apaga y es la que ilumina el camino hacia la verdadera redención y la justicia divina, esa que, tarde o temprano, siempre llega.